Suscríbete a la Panterita. Cardinal, ABCTV, las diferentes plataformas. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Fabio, ¿Qué tal, Federico? Un cordial saludo a toda la audiencia. Buen día para todos. si te dicen Copa América o París, ¿a dónde te vas? Olimpiadas. ¿Dani? Bueno, No, rápido. no, porque a mí me gustan los juegos, ¿verdad? París. Sí, París. ¿Y vos? La ciudad de la luz, sin dudar. Sí, junto a Macron. ¿Verdad? Sí. Ah, claro, acá no la voz de nuestro nunca. olímpico. Ah. ¿Cómo le va a preguntar a nuestra voz? Por favor. ¿Y vos, Aquí va Federico? acá, y yo puse mi torre Eiffel también. Antes de tiempo, pero ya pronunciando. Hola, París. La gloria. Pero- Oiga. On y va. On y va. ¿Cómo te tapé? Bonjour, excusez-moi. Oui. Pero a lo que vos preguntabas, si vamos a una cuestión de categorización, la Copa América es mucho más que fútbol masculino dentro de lo que es la gama de unos Juegos Olímpicos. O sea, también me parece que hay Pero que ¿y hacer por esa- qué? ¿Vos sabés? ¿Por qué no da la sensación que cualquier jugador de elite, Mm, sea Messi, Neymar, Luis Suárez, ponele, sí, elegiría París antes que la Copa América? porque es una vez cada 4 años y casi siempre lo hacen, salvo Neymar en el 2016, en esa recta cuando ya ganaron todo. Además, yo creo que casi un mundial es porque el mundo está pendiente de los Juegos Olímpicos. Seduce más La últimamente. Copa América no va a tener claro. esa misma atención. Bueno, se pasará los goles, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Francia Pero ya de por sí va a ir por todo. Está Francia. Sí. No, Está. de hecho, Francia como anfitriona tiene que participar Sí. en todas las modalidades. Y bueno, es más, Francia ya sabe en qué ciudades va a jugar. Cuando todavía no se realizaron no se realizó el sorteo con los participantes, incluyendo a Paraguay. Pero yo creo que también está el otro tema. Justamente por lo que dije, los Juegos Olímpicos tienen un grado de dificultad menor que una Copa América o Eurocopa o el mismísimo Mundial. Y vos sabés lo que significa en tu carrera colgártela de oro. O sea, hasta ahora, a nuestra generación del 2004, la vez pasada hicimos el recuento. Si vamos a una cuestión netamente del aporte a la mayor, la selección de Barcelona en 92 aportó más a la selección mayor. Es más, siempre contamos que esa fue la base para Francia en 98. La del 2004 no tuvo el aporte para las futuras selecciones mayor, pero la generación del 2004 es la que orgullosamente puede decir, yo tengo la medalla de plata. Además fue en Atenas, entonces tuvieron la ceremonia original. Entonces también está ese grado honorífico. Yo creo que por eso los Neymar, los Mbappé, los Messi, los Suárez, los Zamorano, ellos dicen, yo quiero unos Juegos Olímpicos. Por esa situación, porque más que nunca es un honor. No hay plata, no hay grandes sponsors para lo que es el calendario de estos jugadores. Fíjate que el fútbol no permite que sus jugadores, sus asociaciones tengan que ceder a estos jugadores. Y yo creo que todo esto se debate por lo que ayer ya blanqueó Gerardo Martino. Y ayer planteando un peligro de gol con Ariel, yo le decía, por ejemplo, desde el punto de vista totalmente deportivo, que Garnero lo conoce a la perfección, hasta los movimientos de la sombra conoce de Diego Gómez, y por qué va a haber tanta necesidad de llevarlo a la Copa América. Él ya está, es jugador de selección, ya está confirmado, ya es una realidad. Por lo que dice el Zócalo, Sí. interesante de ABC de TV, que repercute en las plataformas digitales. ¿Es Diego el que tendrá que elegir? ¿Le van a dejar elegir a Diego o va a ser una cuestión de Garnero? Dice, más allá de todo lo que voy a decir, Fabio. Sí. Si Garnero dice, Diego, todo bien, pero Copa América. Está en la base de la eliminatoria. Porque ¿quiénes van a jugar la eliminatoria? Los de la Copa América, no los del Preolímpico. O no Sí. los de París. lo que Garnero No, puede pero analizar por es eso que pregunto, él poco tiempo tuvo hasta aquí y la Copa América le puede servir como para hacer un sellado de su trabajo. Otro Tener elemento tantos más para el días. debate, entonces. Claro, tantos días. Él puede tener más que nunca un mes y nunca más va a tener esa chance para trabajar y mecanizar, armonizar su equipo. Ese factor puede ser a favor de Garnero, porque Garnero, ¿cuántas prácticas tuvo hasta aquí con la selección? Más de Pero 10 no va a tener. Yo no le aceptaría por un jugador. Si me decís, no, él tiene que estar sí o sí porque vamos a mecanizar el juego para el septiembre. Por un jugador, no. Entonces, yo te digo, a mí me parece, si en la mayor me decís, hay sustituto para Diego Gómez, es un jugador
para mí me decís selección paraguaya, Diego Gómez y 10 más, ¿verdad? Pero hablando de Copa América y de lo que significa para nosotros los Juegos Olímpicos, yo me decanto por París. Desde el punto de vista deportivo, me parece que hay sustituto para Diego Gómez para probar otros jugadores. Pero está bien lo que dice Dani, porque Garnero también es un tipo celoso de su trabajo. Está bien, pero... Es un tipo duro. Yo creo que la va a pelear. Si está en su deseo que Gómez sea el Gómez que jugó contra Perú, por ejemplo, que se llevó el primer tiempo el partido por delante y demostró que está a la altura de la mayor. Acordate que ellos están a la prueba también. Una mala Copa América y justo nos llevaste a uno de los Mira, mejores Ramón Díaz, la volantes Copa del América frente. Pero sabes que rinde. Perdón, pero Diego ya jugó con Garnero en la mayor. En Buenos Aires no jugó, no. No creo que para ese combo él estaba lesionado. No, o sea, no me estoy acordando. Para el- Porque Ciudad usted que ahora Leste, decís Ciudad Perú. del Este, Él fue suplente. pero no jugó a en Ciudad Bolivia Leste. con quién le No, ganó. pero ahí no, fue no. con Barro Esqueloto. Por eso Ah, cuando no, él no, dice no, Perú, razón. Bolivia que un fue un partidazo. Yo creo que él entró de suplente con Garnero. ¿Puede ser? No, por eso Contra Bolivia. trato de recordar si es que él estuvo o no, ¿eh? A ver, los amigos de memoria. Nosotros tenemos memoria, pero Sí. algunas No, cosas. no, pero es que ¿sabes por qué me acordé? Por lo que decía Fabio con el tema de su gran conocimiento en libertad. Claro, el yo tema apunto- del yo apunto celo, eso. el tema del celo Claro. porque el gran partido de Diego fue en Ciudad del Este contra Perú con Guillermo Barros Esqueloto y quieras o no, Garnero también quedó presionado con lo que hizo el preolímpico con Jara Zaguer. Si hasta hubo voces que pedían, y sabemos que hay una diferencia entre los dos torneos, pero yo no sé si va a ser tan fácil, y ahora como que me cae la ficha cuando... Acá le ponen. Porque en Argentina pues ya repercute la Por lo de Messi, vos decís. información, claro. Yo creo Y que... acá le responde uno, la diferencia con Messi es que igual le tenés que pedir permiso a él. Claro, no, Messi... Al Tata Martino le Claro, dice, Messi otro patamar, como dirían los brasileños. Tata Pero, dijo Messi que te deja a Thiago en reemplazo, Thiago Almada. Ya. Están porque también está lo que... A ver. Estábamos recordando la pucha, se me fue porque fue justamente antes de leer esto. bueno, yo justo te decía que ahora a mí me cae la ficha para también cerrar la idea, Federico. Ah, no, que el Tata Que- Martino deja la selección argentina Claro, por el tema de los por olímpicos. los Juegos Olímpicos de Brasil. Porque no le De cedió Río. un jugador. No le dio ni un jugador. Hicieron una gestión. No, claro, y claro. justo le recuerda a alguien en el primer comentario, le recuerda, ¿acaso vos no era pro selección? Digo, que dejaste la AFA. Pero yo no sé, Por ese yo tema. no sé si tenemos acá el material. Él recuerda y dice, yo soy pro selección, Sí. pero yo no puedo darle 2 meses Y, pero, a un mismo jugador. Y ahí pues está el tema que después dice también Jara Zaguer, y si le dan a Messi. Sí, pero a ver, convengamos que quieras o no en el mundo del fútbol, Messi y Cristiano Ronaldo tienen otro yo sé- trato. yo sé en que son ese- únicos. Acordate que Dani contó la otra vez lo de Messi en el 2008. Claro. Imagínate cuántos años tenía Messi y ya la ascendencia que tenía, cómo Sí. no la va a tener ahora, ¿verdad? Y cuando decía, ahora me cae un poco la ficha en el sentido de cuando charlamos con Robert Harrison. Yo no sé si hasta pesimista, pero él no era optimista cuando No. acá se le preguntaba el tema. Dijo, no, si en los preolímpicos ya fue difícil el tema del permiso, para París va a ser peor. Porque acá, ¿se acuerdan que hasta se especulaba que algunos muchachos del preolímpico vayan a la Copa América para foguearse? Y acá se especulaba que ¿cómo es? Los 3 comodines. No, pero que en sí, o sea, con esto ya se descarta. Segundo tiempo contra Colombia, gracias a Ángel Elian. Recién segundo tiempo. Sí, no jugó contra Bolivia, Johnny Envía también, gracias a Ramiro Arana también. Ok. Pero teníamos que en un segundo tiempo entró contra Colombia. Acá, El último partido. El último partido. Claro, o sea, para dimensionar a lo que hace rato decía Fabio, cuál es el estatus de Diego en la mayor y en la selección olímpica es Diego más 10. Y ahí sí, por eso. Pero mira que se abre el debate, porque, no. ¿sabes qué? Nosotros, objetivamente, si vamos a una cuestión de pragmatismo, ¿dónde tenemos más posibilidades de campeonar o medallar? En París, que en la Copa América. Totalmente. Ahora, eso. ¿qué torneo es más importante para lo que es mediano y largo plazo? Porque la Copa América, lo que decía Ariel, no es la primera, es la única vez que Garnero va a tener al grupo durante un tiempo importante para encarar las eliminatorias, sin descontar el efecto mediático que tiene una buena o mala campaña en la Copa América. Que te diga Ramón Díaz en el centenario, o que te digan otras selecciones que luego de un buen trabajo, hay que ir con con este cuerpo técnico. Por eso me parece que decir que es un solo jugador, pero habla a las claras de lo que va a ser la planificación. Yo entiendo lo que decís, Dani, del punto de vista que Messi es uno solo y claro que se le puede dar permiso, pero en este caso, siendo Tata Martino el técnico y que el otro jugador sea paraguayo nomás, ¿cómo es?
no sé yo cómo puede salir, ¿verdad? Dentro de una decisión salomónica que pueda tomar el Tata Martino. No es un jugador colombiano, por darte un jugador que no tiene vínculo con el Tata o digo desde el país, ¿verdad? O un, qué sé yo, chileno. Si quiero jugar y se va a jugar lo bueno, que quiera. entonces, Él dice, yo quiero jugar los dos torneos y va a jugar. Y entonces, ¿quién le va a parar a Messi? No, Messi, Messi claro, te no. dice igual que Maradona. Maradona Sí, elegía. pero por eso, yo lo que le digo a Fabio es, Messi es el único que puede decir eso. Sí, O sea, yo entiendo. Yo creo que el Pero enfoque va a ser se incorrecto si postuló- decimos nosotros, ¿por qué si Messi puede, no puede Diego? No, lastimosamente no es así. Se postuló con la prensa el Dibu Martínez, dijo, me encantaría jugar los Juegos Olímpicos. Digo, él no es Messi, pero por lo que hizo en el Mundial, esa última etapa, tiene también, ¿cómo decirte? Tiene algún privilegio también. ¿Verdad? Yo creo que los europeos, por eso hace rato citaba lo de Enciso, los europeos la tienen entre comillas menos difícil, ya que vos citabas lo de Dibu. Pues están ahí en el pulmón. Y también sabes por qué, Federico, porque en el calendario los Juegos Olímpicos terminan y después, porque la final de París es un viernes, ponele, y ese fin de semana arrancan las ligas. O sea, si yo soy Dibu Martínez y yo tengo mi ascendencia en mi club inglés, le digo, muchachos, Tranquilamente. yo me voy a jugar la Copa América en Estados Unidos, vengo, juego en París y después me sumo para la primera fecha. Ustedes saben lo que... y si quieren les hago el reporte. El problema con Diego es que la Major League Soccer no para en ese momento. O sea, ni siquiera durante los Juegos Olímpicos y la Copa América. Y va a ser un problema que va a tener Gustavo Gómez también, si o Matías Villasanti, de jugadores que se mencionaron en algún momento que podrían ser uno de los comodines. Yo creo que los que están en Europa, Enciso, lo que pasa es que Enciso justo ahora está volviendo de una lesión importante y yo no sé si los de allá le van a decir si jugar los dos torneos. Yo no sé si Brasil yo- para en la Copa América, Mira que ellos juegan... yo ya doy por si yo soy Renato Gaucho, digo, el tema Villasanti. Vi que había una movida que quería parar. Eso quiere decir que no está no, estipulado que establecido pare. todavía. Claro. Yo sinceramente ya veo como consumado lo de Messi, los 2 meses. Y yo estaba mirando el calendario. Olvídate de Messi, No, pero Fabio. no, Dani, no. Ya tiene que irse, Diego tiene que estar en los Juegos Olímpicos. O sea, tu No, argumento pero va a ser es Diego muy- tiene que estar porque Messi va a estar. Y claro, y no, Claro. es más, no, y te voy al calendario. Me pasó hace 15 días ya me pasó, gracias a Wilson González. Leagues Cup, así se pronuncia, Leagues Cup. Y es el que ganó Messi la vez pasada y pero, pues se volvieron todos locos. Pero son 3 partidos, Y bueno. Dani, no. Bueno, Va a quedar anda a decirle a Beckham, No, ya sé, a los no. más, que son lo que le pagan. ahora si vos me decís Beckham, sí, pero si Tata Martino dice 2 meses, no, pero Messi, sí, no, entonces no, va a quedar en deuda Pero con el mejor nosotros. jugador del mundo hace lo que quiere, lo que se le da la gana. Así de sencillo. ¿Quién le va a decir a Messi si él sienta postura? Yo quiero jugar la Copa América, quiero jugar los Juegos Olímpicos. Si por poco no sé, no le ponen una alfombra. Bueno. le dan todo. Él es el Dios. Él Claro, dice el esto escándalo. quiero y le dan. Sí. El escándalo de Hong Kong, No van que a, se no habló van a con querer, una... claro, no van a Al punto que querer tuvo que buscar salir a que Messi explicar, explicar. esté incómodo o esté molesto porque no le cedieron. Él dice yo quiero y punto. Así como hacía Maradona. Maradona hacía Bueno. lo que quería. Bueno, porque- está bien, porque todo era el muy mejor lindo. jugador del mundo. Por eso, enfocándonos en lo nuestro. Pero está Sí, bien, yo claro. estoy mucho más, dentro de los dos extremos, estoy mucho más cerca del de Ariel que el de Fabio, de poner en el mismo calafón de autoridad para pedir jugar a los dos a Diego Gómez. Y así Pero es cruel son- nomás. No es que van a decir, la puta, estamos hablando ni de Messi. Puede ser injusto o no, pero Sí. esa es la realidad. Pero es la O sea, realidad, claro. Esa es la realidad. Y- Es lo mismo que en una época Cachi la decía yo quiero jugar ahí y se iba a jugar. Sí, y no vino la Copa América una que vez organizó el le país. dijo a Carpegiani si vos lo pones a Romerito en la cancha de Mar del Plata. Así de sencillo. Yo me voy Y y él era Carpegiani que- lo llevó a Romerito era y no dijo lo la puso. selección. Y es así. Bueno, claro, así hay ejemplos. Hace poco recordaban, porque mucha gente todavía sigue con el chip de que los Juegos Olímpicos son amateurs. No, en los deportes importantes. Y el quiebre, la inflexión se da con el Dream Team de Estados Unidos en Barcelona 92, porque ese equipo de amateurs solamente tenía un jugador universitario llamado Christian Leitner. Jordan dice, yo a ese no le quiero. Ese era uno de los mejores jugadores. No, ese no se va a ir. Y no se fue nomás. Pero, o sea, casos así sabemos que existen desde ese sentido. Y ya Tata avisó. Tata dijo, Diego va a tener que elegir uno de los dos. O sea, ¿sabes qué? Hasta en esa entrevista parecía que Martino era más amable porque se trataba de Paraguay, de Diego Gómez, de Libertad. Nosotros tenemos la entrevista Sí. para que la gente por ahí que no estuvo en... ¿Cómo lo dijo? ¿En qué tenor? Ahí está. Vamos con lo de Tata Martino.
Yo lo que creo es que yo debería contestar sobre cuestiones, o sea, yo sé que Diego Gómez tiene la Copa América y los Juegos Olímpicos, entonces nos comunicamos, por suerte tengo mucha gente amiga y hablé con ellos y les dije, no tengo ningún problema, sabemos que a la Copa América hay que darlo y que a los Juegos Olímpicos no tengo ningún problema, elijan, pero es solo uno, no puede pasarse 2 meses porque nadie lo haría. A mí, yo soy jugador pro selección, siendo entrenador de selección o siendo entrenador de club, pero en este caso es que hay 2 competencias juntas y que implica que un jugador esté más de 2 meses, entonces ellos me van a comunicar si Daniel Garnero lo quiere para la Copa América o si el entrenador bueno, supongo que seguirá Jara Zaguier como corresponde, o si Jara Zaguier lo quiere para... Bueno, tendrán que hablar entre ellos, en definitiva. Bueno, ahí está. Y claro, No, yo creo que inclusive, desde el lado del Tata, él da la posibilidad de la elección. Porque como bien dice, si vamos a ceñirnos al reglamento, Tata puede negarse a que Diego vaya a París. Es como hace un favor, pero si va a París, no se me va la Copa América. Porque reglamentariamente no van a tener este dilema en las elecciones. O sea, esto se da por la proximidad de Tata con lo que es Paraguay. Por eso dice, mira, a este yo estoy obligado a darle, a este no. Pero si ustedes quieren que se vaya a yo le doy la opción de que elijan. Entonces se plantea este dilema, más sabiendo que Diego es figura capital en la selección. Y lo que ustedes hablaban del tema de la justicia o la injusticia. Si vamos a hablar de una cuestión de justicia, ya va a ser luego injusto en el siguiente sentido. En Venezuela estuvieron 23 muchachos logrando el ticket. A París solamente pueden ir 18. O sea, ya tenés que eliminar 5 jugadores. Y si vas a traer a 3 comodines, entonces Pero uno sabe que en el profesionalismo están este tipo de cosas. Claro, está el tema de especialmente los permisos y esa cuestión. Son 2 campeonatos muy pegados. Está Elvio Pablo Rosso, coordinador de la general de las divisiones juveniles. Elvio, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Federico? Muy buenos días. Bien, bien. Estamos hablando de lo que decía el Tata Martino ayer. Lleno de antecedentes, el tema de Diego Gómez que la rompió, fue de lo más sobresaliente en la sub-23, y el tema que avisaba ya Martino, que Gómez o Copa América o Juegos Olímpicos de París, la elección para lo que se viene en 3 meses. Y gracias a Dios tenemos este tipo de situaciones que son muy buenas, porque hemos tenido un gran campeonato, se ha salido campeón después de 32 años. Martino habló personalmente conmigo apenas antes de que terminemos el torneo. Ya él previendo me dijo, por la mitad que tenemos, me dijo, negro, mirá que si se clasifican son campeones, yo no voy a poder ceder el jugador para los 2 torneos. Lo dejo a decisión de ustedes en cuál de los 2 lo necesitan más. O sea que él fue muy claro, como siempre. Y yo me comprometí a no exponerlo públicamente en cuanto a que tenga que decidir. Él me dio la posibilidad a mí de decidir en qué posición, en qué torneo lo queremos a Diego. Entonces, a partir de ahí, después, nosotros trabajamos para la absoluta. Yo lo digo siempre. Mi idea es que la absoluta tenga la mayor cantidad posible de variantes. Entonces, llegado el momento, Dani Garnero dirá, lo quiero para la mayor, no lo quiero para mayor, que vaya a los Juegos Olímpicos, y resuelto el tema. ¿Por qué? Porque el fútbol empezó como un juego, después un deporte era un tema económico, un tema de negocio, y un club no puede prestar a un jugador 2 meses, y tienen derecho. Entonces Martino ya me lo prestó cuando no me lo tenía que prestar, lo prestó por amistad. Entonces, que elijamos nosotros. Entonces veremos ahora cómo avanzan los acontecimientos, y lo que diga Dani Garnero, resolveremos. Elvio, tenés razón lo que está mencionando, lo último, porque se nos fue ese tema cuando estábamos debatiendo aquí.
que fue una gentileza de Martino, que estaba duro. Primero no iba a venir Diego Gómez. Y después Martino el que allana un poco el camino para que venga, ¿verdad?, a Venezuela. Y es así. Es más, yo puedo contar algunas intimidades por mi relación con Gerardo, con el Tata. Él me dijo, perdón la expresión, Sí. me caga la vida, porque si yo te doy el jugador a vos, como soy yo, se lo tengo que dar a todos los que me pidan. En principio no iba a prestar ninguno, cuando me lo presta a mí, él se expone a que tenga que prestar a los demás. Pero me dijo, no me puedo negar, por Paraguay y por vos. Y bueno, lo trajimos. Anduvo bien y es justo que ahora diga, para uno de los dos torneos lo presto, no para los dos. Y me parece una posición muy razonable, y como también me parece muy razonable si lo quiere llevar Dani Garnero, porque trabajamos para la absoluta. Y también escuché lo que dicen ustedes, que ya es injusto el torneo, porque llevamos 18 jugadores. Y aparte, hay que ver qué selección podemos armar, porque esta 23 la armamos, me costó hablar con todos los clubes que me presten los jugadores, en situaciones muy complicadas, como por ejemplo Huracán, que ayer echaron al técnico. Entonces, me costó armar esa. Ahora armaremos otra selección, que yo supongo que va a ser bastante distinta a esta. Pero bueno, el fútbol es así. Bueno, estamos pensando, vos cómo ves con tu experiencia, por ejemplo, los que están en Europa, van a tener, el caso de Enzo va a tener un segundo permiso, está en CISO, pensá que porque está ahí dentro de lo que Inglaterra, Francia están a 1 hora, 40 minutos, pensá que puede ser más flexible el tema o va a estar duro también ahí. Y yo creo que va a estar duro también, porque hay que ver en qué instancia están los equipos en ese momento. Si están peleando campeonato, liga, en el caso de Sudamérica, Copa Libertadores, en cambio del Champions, si pelean el descenso, si pelean el campeonato. Entonces va a ser una tarea bastante linda y complicada, pero bueno, yo estoy esperando regresar, estoy en Buenos Aires esperando regresar, empezar de a poco a diagramar el posible equipo con el cuerpo técnico, ver los mayores que podamos tener y empezaremos las conversaciones, pero no podemos hacer futurismo, yo no sé qué me van a contestar. Hoy si le pido un jugador a Huracán seguramente que me dicen que no, por Pérez, porque tienen problemas, echaron al técnico, entonces hay que esperar también cómo evoluciona esto y esto es tiempo. Empezaré a hablar el mes que viene, tranquilo. Profe, utilizando la expresión, ¿Messi le puede cagar a Martino también? En el sentido de que si él elige jugar los dos torneos, se supone que va a ser una sección, ¿verdad? Yo a Messi no lo meto en ningún tipo de cuestionamiento. Es el mejor del mundo, creo que hace lo que quiere, en el buen sentido de la palabra, y si el baile dice a Martino, quiero jugar los Juegos Olímpicos, se le van a permitir, si lo último que le falta en la vida, el mejor del mundo. A Messi hay que sacarlo de todo contexto. Messi es distinto a todo. De acuerdo, Nosotros vamos a hablar con los normales, con los terrestres. Él es un marciano. Sí. Entonces vamos a ver con los terrestres cómo nos va. Tenés razón, profe, de acuerdo. Elvio, con el panorama que está citando, hasta parece más factible los jugadores que no estén en plena competencia como en Europa que los que están de este lado, porque vos citabas a Pérez, podría entrar lo mismo de Leguizamo, más allá de tu gran relación con Néstor Ortigosa allí en San Lorenzo, también de los jugadores que están en Brasil, mirándolo de París, porque el calendario nuestro, justamente de este lado del mundo, no para durante los Juegos Olímpicos. Claro, por eso les decía que vamos a ver cómo evoluciona. Si hay un equipo que está peleando el descenso, yo tímidamente le hablaré con la mejor terminología que pueda tener en ese momento. Pero también quiero evaluar a ver cómo van los equipos en donde yo quiero pedir un jugador. Entonces también tengo que tener tacto, ¿no? En pedir hacer un pedido y no recibir respuesta del otro lado que me diga, profe, mira en qué situación estamos, vos me pedí el jugador. Entonces hay que esperar que avance un poquito todo esto. Y volviendo al caso de Diego Gómez, la palabra final la va a tener no el jugador, sino Daniel Garnero. No te escuché, se cortó. Te decía que en el caso de Diego Gómez, la palabra final la va a tener Daniel Garnero. Y yo creo que la absoluta, nosotros trabajamos para la absoluta. Entonces que Dani Garnero vea dentro de su esquema de trabajo si lo va a necesitar, si lo va a usar. Entonces listo, se terminó, hay que trabajar para la absoluta, que merece también tener alegrías como tuvo la 23.
Y si Dani no lo utiliza, también se termina la cuestión porque lo llevamos a los Juegos Olímpicos. Tengo la palabra del Tata que a pesar que los Juegos Olímpicos no tiene la obligación, él me dijo, para uno de los dos torneos te lo presto, con o sin autorización de FIFA, no, yo lo presto de palabras, listo. Se termina la cuestión. Y por lo que pudiste compartir ahí en el grupo, ¿pudiste hablar un poco con Diego o no querés exponer porque quiera sea o no, o sea, cualquiera sea su decisión, no va a depender de él? No hablé para nada, salimos campeones, festejamos y él temprano ya se fue para Miami. Porque el Tata me dijo, mandámelo en el primer avión que puedas, así que no hablé nada, en absoluto. Así que tranquilo, vamos a esperar que esto siga. Yo llego para fin de mes a Asunción y ya empiezo a evaluar con los técnicos, posibles reemplazantes, cómo está cada uno, tranquilo, no nos apresuremos. Elvio, y ¿tenés ya un cronograma? ¿Cuándo van a comenzar los trabajos con la Sub-23? Porque como está mencionando, ahora se viene la Copa para Cerro, que tiene varios jugadores, para Libertad, está el caso de algún lesionado en Olimpia. ¿Cuándo ustedes piensan retomar ya el trabajo? Porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Sí, yo tengo una idea de que las primeras semanas de marzo movilizarnos lunes y martes, o martes y miércoles, para después devolverlo a los clubes que puedan jugar y ver qué partido hay entre semanas. Así que tengo pensado en marzo movilizarnos y también tengo pensado a ver si podemos hacer algún partido amistoso en fecha FIFA. Pero bueno, todo para resolverse. Es más, la metodología de trabajo de las selecciones va a ser lunes, martes, a lo sumo miércoles y después devolverlo a los clubes para que los chicos jueguen en sus clubes. Elvio, con este panorama y la superpoblación de competencia, entiéndase la Copa América y los Juegos Olímpicos, va a ser mucho más complicado entonces reforzar con esos 3 jugadores que pasan la edad. ¿O se considera eso? Por eso, insisto lo que les vengo diciendo, tengo que ver la real situación de cada club, donde haya un jugador que nosotros consideramos que queremos tener, y de acuerdo a cómo está el club lo pediré o no. Ya, son 18 nada más para los Juegos Olímpicos, ¿no? En cuanto al plantel, la integración de plantel. 2 arqueros, o sea que 16. Es muy poco, es casi, bueno, los Juegos Olímpicos tienen una metodología medio amateur, así que claro, también es otra realidad. Equipo en la cancha y banco de suplentes, nada más. Así es. Sí, y tenemos que tener la suerte que tuvimos ahora en la 23, que no se lesionó ningún jugador, fue la única selección que tuvo todos los jugadores siempre impecables. Y en donde se te desgarra 1 o 2, ya te queda ni para cambio. Pero bueno, así que bueno, les mando un gran abrazo, que estoy entrando a un trámite personal. Ha sido un gusto como siempre. Dale, Elvio, igual, gracias por atendernos. El tema. Gracias. No, porque se lo merece. Les mando un gran abrazo. Abrazo, Elvio Pablo Rosso, está en la Argentina. Bien clarito. Clarísimo. Tan claro que me parece que abarcó más de lo que era el disparador de Diego Gómez y el panorama no es muy alentador que digamos. Ahora falta nomás ya que Garnero le quiera utilizar en la Copa América y ya estamos. Pero ¿y cómo lo vas a negar? No, ya sé, pues, ya te calmaste con lo de Messi, ¿verdad, Fabio? Lo de Messi estuvo muy claro, Pablo Rosso. Ya está, entonces, bueno, que haga lo que quiera. O sea, es lo que pensamos todos, claro. El tipo lo cambió en un partido y toda la gente fue de la cancha. Mira si Fabio hace mi abogado para el caso Diego Gómez y dice, ya que Messi puede hacer, que Diego puede hacer, yo le decía, no, correte, no me gusta, no van a... No sé, no huelo algo bien acá, y por eso nomás, ya mirando a poco. Pero, ¿sabes qué? Volviendo otra vez al tema de la selección, y no tanto lo de Diego, por eso yo decía, cuando ayer el Zócalo marcaba, Diego debe elegir, no, Diego no elige nada. El que elige es Daniel Garnero. No, claro. O sea, yo pensé por una cuestión de qué podría pensar el jugador. Claro. Obviamente, porque si yo le arrancaba el programa y decía, si vos fuera Garnero, yo pensé, ¿a dónde te gustaría ir? Y todos coincidimos en París, claro. Fíjense, Pero por el lado todos coincidimos en París. Pero lo que dijo Ariel también, o sea, yo Garnero, que sí lo tuve en Libertad, pero sé, y más que nadie conozco su potencial. Y si solamente lo pudo utilizar en el segundo tiempo contra Colombia, o sea, de los 4 partidos, lo tuvo disponible en el segundo tiempo, de un encuentro donde le fue muy mal a la selección. Y todo bien, pero a Garnero, lo de Venezuela y lo de París, no, es que no le afecta, le puede afectar, pero para mal. Si es una presión desde ese lado.
para entender. Ahora, lo que dijo Pablo Rosso también me parece que es un golpazo de la realidad. Porque Leguizamón fue una de las figuras de esta selección. El otro jugador que tiene roce en la mayor. Pero uno supone entonces que no va a estar que va a ser difícil conseguir el permiso. Ya citó por lo de Marcelo Pérez. A nivel local, fíjense de qué fecha estamos viniendo. El hincha Olimpia va a decir, no, Kevin Parzajú, él tiene que ser el centro delantero. Vos ya citabas a los jugadores de Cerro. Lo de Fabricio, lo de Wilder. Libertad viene con Marcelo Fernández a hacer el gol del triunfo. Sí, o sea, yo por lo menos espero que no se dé la gran Argentina Martino, ¿verdad? Que después nuestros equipos sean que no, vos sabés que llévate a este sub-18 que tengo, pero no me lleve a Fabricio, a Kevin, a Marcelo. Claro. Y mira que porque por eso Martino se fue de la selección. Sí. Fíjate que la figura de aquella tenía muchas figuras argentinas, terminó siendo Gaich. Sí, el centro delantero. El único después del resto muy de San Lorenzo que se fue a Rusia. Lorenzo, muy conocido. Bueno, qué pena, como diría un amigo, porque 2004 también coincidió con una Copa América, pero las prioridades eran totalmente diferentes. Tanto que Jara Xavier fue a dirigir esa Copa América. La Copa América, exactamente. Y el Maño era el técnico de la mayor. Sí. ¿Sí? No, esto cambia radicalmente. En 2008 no hubo Copa América, por ejemplo, la que vos recordás de Guardiola, pero sí estaba el tema de Barcelona, ¿verdad? Claro. Como tutor, dueño y un montón de cosas del pase de Messi. Justo tocó Copa América, Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos son cuando 5 partidos para llegar a... tiene fase de grupos, son 3 partidos, 2, 5, 6. cuartos, 6 partidos semi y final. Y en 2 semanas se terminan. Sí, porque el calendario de los Juegos Olímpicos, o sea, la ceremonia arranca el viernes 26, pero el fútbol arranca 2 días antes, justamente por lo comprimido que es el calendario. Entonces arranca un miércoles, se juega sábado, se juega muy seguido, y la final es el último fin de semana. Fútbol masculino viernes, ahí en el Parque de los Príncipes. O sea, es bien comprimido. Por eso creo que Tata también dijo, porque si Paraguay decide darle para París, Diego va a estar menos tiempo afuera. Mientras que la Copa América es más larga. Bueno, ahí nos falta el que ahí si nos vamos después de los primeros 2-3 partidos, lo va a tener rápido. O sea, además la Copa América se celebra en Estados Unidos. No va a haber viaje transcontinental, pero igual, o sea, entre preparación y duración del torneo, creo que es lo que dijo Martino como razón, ¿verdad? O sea, si Paraguay lleva los 3 partidos, igual no es que le va a decir, que vaya porque es igual, o sea, el periodo de negación abarca los 2 torneos, llegues a donde llegues. Claro, ahora quiero ir a lo otro. Vos que manejás bien la MLS, tenés mucha información, seguís mucho, Dani. Tata Martino tiene la silla asegurada y todo bien con él. Beckham va a respetar ese proyecto, ese proceso. Lo que hace rato dijeron, depende de lo que diga Messi. Si Messi dice, no, aunque 20 partidos pierda, sí. No, es un proyecto. Porque mirando nomás. Y todo es negocio. Está proyectando otra lista también. No, llegando y por eso. Sí, lo transfieren a Gómez, a Europa. Eso también puede pasar, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo que está pasando. Porque después de que Tata Martino lo echen en la segunda y lo que está pasando, creo que cualquier técnico que venga igual va a actuar igual. Si viene el alemán Schumacher, va a actuar igual con Messi y con Diego Gómez, me parece. Pero lo que decía Fabio, no se va a dar a tal punto que Tata ya proyectó eventos de julio y agosto. Sí, a propósito junio, julio y agosto. Que cómo nos pasa el tiempo, porque Andrea Breme falleció. Sí. Uno de los mejores laterales de fines de los 80, principios de los 90, diestro que jugaba a la izquierda. Sí. Y autor nada más y nada menos que del gol que le dio a Alemania el título del mundo en el 90. Había hecho un golazo ya contra Holanda. Contra Holanda en el San Siro. En octavo de final, un golazo cruzando derecha la pelota al segundo palo. Y fue gran figura de aquella selección de grandes jugadores. El día del escupitajo de Feller y Lutó era el árbitro, el argentino. Expulsó a ambos. Y vos sabés que él tiró, Goicoechea fue bien, pero fue tan esquinado el remate que no pudo llegar. Andrea Breme. 63 años. Él era el tercer alemán porque esa era la época dorada del fútbol italiano, el Inter de los alemanes contra el Milan de los holandeses. El Inter tenía a Bremen, a Klinsmann,
y a Mateus. A Mateus. ¿Vos sabés que había sido, ellos recrearon esa jugada en un partido de la Bundesliga del 2003? ¿Cuál? Breme y Goicoechea. En una previa o entretiempo de Bayern Múnich-Wolfsburgo. Del 2003. Para pegarle tan bien a la pelota, ¿eh? Pues le pegó muy bien. Le pegó bien. Pero fue una Con cosa el rara aura- que recreasen, ¿verdad? Con el aura que tenía Goicoechea. Goicoechea Claro. venía de eliminar a Yugoslavia y a Italia. Claro. O sea, había que pararse a patearle un penal Goicoechea a... atacó 4 penales entre Yugoslavia e Italia. Me acuerdo de Italia, Donadoni y Serena. Y los dos a diferentes palos. Y recrear a Ariel, creo que fue la única final que se definió por un penal. Sí. Después hubo por penales, todo. Pero Definición por penales, en sí. los 90 por un penal fue la única. Sí, es más, recuerdan que se había activado producto de la situación que vivía Andreas Breme, porque él no supo manejar o administrar su dinero que había ganado de buena forma. Inclusive hasta salió a defenderle hasta el histórico Beckenbauer, que también... ¿En serio que él terminó mal económicamente? Sí, sí Mira. que hubo, que es como que se trataron de unir los alemanes y decir, bueno, los fondos de los exjugadores y compañía, ayudarle un poco a Andreas Breme, porque él le dio mucho a la selección alemana y que era el momento también de a él devolverle, tenía problemas con el fisco, una deuda con una No, casa, Alemania, el problema. hipotecó el domicilio, demasiadas cosas le pasaron a Andreas Breme en el transcurso, inclusive le ofrecieron para trabajar en los baños, ¿verdad? Ya haciendo otro tipo de tareas. Porque él estaba necesitado económicamente y murió muy joven, paro cardíaco al final. 63 años. Le tiró... Diferente. Le cambió de palo, Le cambió de Hizo palo. trampa, Breme. Le cambió de palo. El coche dijo, vamos a recrear y... Qué gorro, ¿eh? Qué... Pero como atractivo en ese momento habrá sido muy seductor, como atractivo. Claro, y vi que tenían el buzo de Wolfsburgo, o sea, organizado por Wolfsburgo, pues. Sí. La famosa W. Bueno, Andrea Breme hace poco se fue a Beckenbauer. Qué dolor para esa generación, ¿verdad? Para esos campeones del mundo, porque Beckenbauer también lo miraba y era un tipo que transmitía una salud, un estado... Pero falleció también hace poco Frank Beckenbauer, ahora Andrea Breme, lateral izquierdo de aquel equipo, y como decía Dani, de el Inter, de los alemanes, contra el Milan de los holandeses, y en un momento llegó a ser el Napoli de los sudamericanos, con Maradona, Alemão y Careca, gran equipo también allí, en esa época tan linda del fútbol italiano. ¿Cómo te va a llegar? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527 o escribí al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. En Petrosur recarga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos
juntos vamos a crear la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juego de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, ¿qué copa fue? Gracias, Osvalito. ¿Qué copa fue la que Libertad estaba peleando y prestó a Gustavo Gómez? ¿Con Garnero fue? Diego Gómez le hizo falta en una copa. Odesur, del 22. Ah, está. Lo prestó y... Era... Me acuerdo que mi amigo Martín Foy, siempre hincha de Libertad, me citaba a los lesionados y también Diego Gómez, que tuvimos la cantidad de prestarlo para Odesur. Claro, clausura del 22, cuando Nacional estaba bien, Cerro y Olimpia estaban allí, y Libertad, siempre candidato, también quería meterse, y en la convocatoria el único jugador de primera era él. Después recuerdo que estaba Seba Quintana, creo que Alan Wilk, Alan Núñez. Pero de primera era... No, por eso de primera, o sea, él venía primera. a ser campeón de aquel equipo que vimos que hizo tan buen partido. En la apertura del 22. Contra Cerro, ¿te acordás? Claro. Sí, se puso el equipo al hombro. O sea, hay un antecedente ya para el Dani. Para Garnero con Diego Gómez. Exactamente. Voy a decir, mira si hago esta y... Claro, pues Garnero conociéndolo habrá dicho, ¿cómo vamos a prestar con todo respeto para un juego que fue muy importante para nosotros, pero que se jugaba en... Era diferente contraste ver la Copa con el tema de lo de Sur, ¿verdad? Y el que está en la mayor va a ver así los Juegos Olímpicos, porque acá Ariel me preguntaba fuera de micrófono el tema de la verdadera valoración de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Por eso repito, hay disciplinas donde los Juegos Olímpicos sí son más importantes que los propios mundiales. No es el caso del fútbol, y allí inclusive hay tramas. ¿Por qué el tema del comodín? ¿Por qué sub-23? Porque también hay una cuestión comercial. ¿A quién le va a perjudicar si es que los Juegos Olímpicos van los mejores? A la FIFA, porque sería una especie de otro mundial. Claro. Y la FIFA no organiza. Lo que pasa es que, como decís, cuando van los mejores es donde el fútbol toma mucha resonancia. Ahora vos tenés 42 canales que uno te puede transmitir el remo, el otro el atletismo, pero antes te ponían 10 minutos de fútbol porque por ahí los equipos no eran muy dignos de ver para la gran teleaudiencia, y te ponían la esencia que era el atletismo, estadios para 40.000 personas, 50.000, pero ahora te va una Argentina con Messi, hay Francia con Mbappé. El fútbol va a tomar como tomó con Brasil, Nigeria, Argentina, que fueron a ganar a Atlanta 96. O acordate que para Río 2016 Neymar pide. Claro. Por eso Neymar es uno de los comodines. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos... Maracaná en la final con Alemania. Sí, en el Defensor estábamos transmitiendo un partido de Cerro Olimpia. Exacto. Y hacemos el stop porque ya era la tanda de penales. Sí, y queríamos ver. Claro, porque, en Brasil, y eso tiene, por eso te decía cuando vos preguntabas, ¿por qué estos jugadores tiene más que ver con el nacionalismo, con el tema de que Neymar ganó la de oro? Porque... La que le faltaba, ¿verdad? Claro, porque Brasil no había ganado la de oro. Y por eso, porque le faltaba la de oro a Brasil. Fue la primera vez que Brasil ganó una medalla de oro. Liderado por Neymar, o sea, de hecho, tiene una trascendencia. Ronaldinho va a la del 2008, pero ella Argentina le gana 3-0. En Argentina jugaban Messi, Riquelme y Di María, entre otros. Imagínate quiénes jugaban. En las semis. En las semis le gana 3-0 a Argentina, Brasil con Ronaldinho. O sea, Ronaldinho también lo buscó. Al igual que Ronaldo, Romario y otros. Entonces, esa es la valoración por ahí que se tiene de esos 15 días de... Y esto es lo que ocurre cuando también hay otro cuerpo técnico. Porque si fuese el mismo cuerpo técnico, yo no creo que se estaría hablando de esto. ¿Verdad? ¿Se entiende? Totalmente. O sea, trabaja en la Copa América y después tiene el propio cuerpo técnico de ya para los juegos pegaditos. Claro, o sea... A lo sumo puede mandar a San Martín, el caso de Garnero, trabajaba mientras y después nos unimos todos y vamos a París. Claro, o lo que hizo Uruguay le salió mal, pero fue Bielsa el que fue a dirigir.
¿verdad? O lo que iba a hacer Barros Esqueloto, porque él había dicho, y ya es harto conocido cómo se dio lo de Jarazaguer con la sapiencia y el acierto de Elio Paulo Rosso, que estaba ahí para darle una mano a la selección, para entender esto. Pero acá, si vos vas a las proyecciones, nosotros la última Copa América en Estados Unidos le costó el puesto, más allá de que ya había un desgaste y había... un recambio. Sí, el tema político era muy fuerte con lo de Ramón Díaz, pero acá cualquiera podría proyectar. Mira, porque si vamos a una cuestión, Paraguay tiene un torneo más difícil en la Copa América, por todo lo que estamos diciendo. Por eso también está el argumento de Diego a París, porque uno entiende, vos querés mandar lo mejor al torneo donde vos te podés lucir o lograr un hecho histórico que sería la medalla de oro. Pero también hay una realidad, el mundo del fútbol a los Juegos Olímpicos lo ve ahí en una cuarta categoría, no te digo lo en segunda, desde los permisos. Por eso me parece que Tata dijo, yo te voy a prestar hasta en el torneo que vos no podés. O sea, dicho legalmente, supongamos que Garnero, Jarazaguer y Diego se pusieron de acuerdo y dicen que vaya a París. Tata tiene todos los reglamentos a favor para decir, no, yo no te voy a dar para París. Sí, claro. O sea, yo creo que desde ese lado, yo no veo que, mira, qué bárbaro, Tata. No, todo lo contrario. Yo creo que es tipo otro guiño que le hace, porque es Paraguay, para entender, y también, por lo que hace rato decía, puede significar menos días en un torneo donde la exigencia va a ser menor. La exigencia va a ser menor porque, sí, están esas estrellas, pero los otros 8 o 9 jugadores son de un nivel más bajo. Aparte están los equipos que te pueden tocar en primera fase, que no son justamente lo de la estrella, y más para sumar y poner rúbrica ya al tema por ahora. Pablo Rosso dijo que Martino le dijo estando en Venezuela eso. Antes de jugar la finalísima, claro, cuando ya pintaba que Paraguay iba a clasificar. Para ir a los Juegos Olímpicos le dijo, mira, esto. 12:16, la gente de YouTube le decimos, bueno, él es conocido, Valdito, usa micrófono, está acá. En una previa, Ariel, vos le hiciste hablar a Osvaldo. Y la otra vez claro, cuando estábamos recién arrancando la otra plataforma, entonces como la gente pidió por Maluje. Maluje ya entró en Maluje ya entró. Ya fue presentado al igual que hoy. El siguiente día ya fue presentado. Hoy fue en una previa, fue en un partido proolímpico justamente. Que, y hoy le presentamos. No, hoy temprano. Pero hoy tiene ese aire de periodista locutor. También. Y Maluje seguro en el primer programa que se inauguró YouTube ya ahora. Pero vos sabés que el Ancho le acusa también de lo mismo, doble agente, que es nuestro agente. Capaz trabaja para ambos. Pero ese es el mejor argumento de todos los doble agentes. Mira, si vos estás muy hacia un lado, se te pilla. Mientras que si tenés las sospechas mutuas, se van neutralizando. Y acá lo que decía, mira, sí, Néstor cuenta que la final de lo de Sur fue la misma noche Olimpia Libertad en para uno. Esa que gana Olimpia 1-0, creo que gol de Brian. Y que Diego se fue a ver ya el segundo tiempo, luego de haber ganado la de oro en Odesur. Y Juanma cuenta lo que ayer Ronaldo de Jesús, porque estuvieron con este tema del meet and greet, de la marca, para que vean a los campeones de la sub-23. Y Ronaldo dijo, si yo tuviese que elegir, yo elijo Juegos Olímpicos. Pero, si por ahí Garnero dice, mira, este chico tiene condiciones, lo quiero llevar a la Copa América. Pero yo me imagino que Paulo Rosso y Robert Harrison, a los clubes locales por lo menos le van a decir, tenemos que llevar. Sí, va a haber tantos inconvenientes que se paren. Entonces, yo le pregunté el tema de los entrenamientos, porque si vos querés hacer un entrenamiento con Fabricio Peralta, con Wilder Viera, con De Jesús, y yo tengo que viajar a Cali a jugar la Copa Libertadores, o sea que no. Porque ahora en marzo se vienen, desde mediados de marzo, cuando viene la Copa Libertadores, todo abril y compañía, va a ser mucho tiempo. De hecho, está diseñada la Copa América para que se jueguen los 6 primeros partidos, ¿verdad? Y después el parate por Copa América. Y a seguir después, el calendario va a estar bastante apretado ya para el segundo semestre, pero si va a haber tantas dificultades, hay que analizar, y dentro del plan B, C... Mira, que si voy a interpretar de otra forma, Pablo Rosso casi estuvo a punto de decir que no, al París van a ir otros muchachos, pero no del lado de los comodines. Aquí es injusto, sino que estos ya están tan importantes, y justo venimos de una fecha donde en Cerro, en Olimpia, en Libertad,
Marcaron la diferencia. Nacional mismo decir, no, Rivas, déjamelo acá. Mira que él vino después de Venezuela, pero Pumpido lo puso ahí desde la zona de migración, ya le puso. En el partido de la Copa Libertadores. La Pepe tiene que entrar. Por eso. Ya festejamos, lloramos, nos abrazamos, Por eso. hemos comunicado todo y por lo menos nosotros no vamos a. Pero acordate lo que pasó. A boicotearnos. Acá yo le decía, creo que París termina y después se viene, no sé si octavo o cuarto de Libertadores Sudamericana. Mira si los equipos paraguayos están ahí. Que no se dé la de Martino con la AFA, ¿verdad? Que los que te dicen, los claro. que salieron en la foto celebrando el Paraguay y todo, y después te dicen, no, mi jugador, no me... Yo por lo que estoy viendo creo que es más posible llegar a la final por el oro y la plata que estén en cuarto de final. En Libertadores Sudamericana. Sí, lo digo, en este momento, sí. 12:20, Edgar. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farmaoliva. Taiga te lleva de vuelta a clases con mochilas de regalo, aprovechando estas ofertas en motos. La 110 2G a cuotas de 245.000 guaraníes, la Ibiza 125 a cuotas de 299.000 y la Arizona 150 a cuotas de 399.000 guaraníes. No te quedes atrás. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. El amor te hace pro con Chery. Enamórate del estilo y la seguridad con los automóviles SVT Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery is time to be pro. Con Lactoland hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. El único equipo que hasta ahora no ganó en el campeonato es Sudamérica. Sol no ganó. No. 3 empates, 3 Trinidad derrotas. ya. Porque Trinidad ganó ya. un partido de 6 y perdió los 5. A Sol justo Andrea. 2 en Villa Elisa. Sí, Y señor. ese creo que ganó ese partido y perdió el resto. Sí. No lo hubo Los empate. 5. Bueno, con respecto a lo que decía Dani, el calendario de Libertadores, octavos de final, en el calendario de Conmebol está previsto que se juegue los partidos de ida en la semana del 14 de agosto Ah, ok. y los partidos de vuelta la semana del 21 de agosto. O sea, entre el martes, miércoles, jueves arranca octavos y famoso. Si ganamos la de oro va a ser el viernes anterior. Sí. Ahí cambia un poco tu ecuación, Federico. Cuando es octavos. Cuarto dijiste no. No, hay octavo chance. sí, puede ser Octavo. octavo sí. Acá hay un oyente que decía octavo, ¿no? ¿Qué pasa así? Fede, mira si Cerro y Libertad pasan a octavo de Libertadores, van a prestarlo. Lo que pasa es que tienen que prestar antes. ¿Se entiende? ¿O cuándo se queda definido si pasan? Es que no, claro. se lo que define pasa es antes. que la fase de grupos termina el 29 de mayo. Mayo. Ah, claro. no, hay tiempo, claro. 29 de mayo. Pero por eso uno pregunta, ¿los clubes paraguayos sí van a hacer lo que Martínez dijo que no va a hacer? ¿Prestar a los dos? Si es que hay Yo creo alguno. que sí. Porque convengamos que el que por nivel puede ir es Diego Gómez. Después ya serían revelaciones. O sea, vos decís, Fabricio Peralta está para ir a la mayor, ¿verdad? Por lo que mostró. Está. Para Entonces, mí sí. y esas Para cosas, mí sí. pero mira que ¿cómo es? Más ya que Bernal en estos momentos no está para estar Nos cuesta exigiendo tanto, demasiado, ¿verdad? nos cuesta tanto conseguir laterales, por ejemplo, también hubiese sido una buena posibilidad de verlo a Alan Núñez. ¿A dónde? Y en la mayor. Ah, sí, Sí, ahí hablamos no hay- de... ahí no hay... Hablamos de un plazo medio, no ni corto ni largo, pero él tiene que estar ya dentro de la mayor. de Lo hecho, tenemos, pues, no hay Tiene todo lateral. potencial. de hecho, eso No hay que vos lateral. decías, Ariel, se tendría que dar ya en esta fecha FIFA en marzo. No digo que jueguen de titular, pero estén ahí, acompañen el grupo. Pero en la fecha FIFA de marzo, donde Paraguay juega contra Rusia en Moscú, Lunes 25 de marzo. ¿qué nos dijo Pablo Rosso? La idea es conseguir amistosos para la sub-23.
Y si conseguís, allí ya va a decir. Va a ser Garnero el que le diga a Paulo Rosso o a Jara Zaguer, profe, no, yo quiero llevarlo a Fabricio, quiero verlo. Me impresionó Kevin la vez pasada. Y lo que dice Ariel, Alan Núñez. No Alan tenemos, Núñez, no tenemos muchos no, laterales. ahí jugaron Iván Ramírez, y entonces Robert Rojas. O va a ser... Piris, no. Piris llegó gordo. Otra Claro. vez. Está actual Piris jugó con Barro Esqueloto. Pero digamos que en el proceso estuvo... Claro, o sea, no, y después ante la la ma- falta de nuevas alternativas. Mira, de otros que estamos jugadores. hablando, Por eso. Robert Rojas, Por eso. Piris, Iván Ramírez. Iván Ramírez. Es un puesto... Eh. Pero ya en marzo entonces se va a dar esa disyuntiva, por lo menos con los locales. Porque al ser fecha FIFA, ahí todos están entre comillas obligados, pero si es una selección sub-23 no sé cómo viene la mano. Pero, o sea, este es el famoso cuando te dice un lindo dolor de cabeza. Todo se genera porque se logró algo que no estaba en los planes. Por eso genera este tipo de dilema. Y muy pocas veces se dio justamente en el 2004. Cuando no había... o sea, ya el fútbol... Pero el 2004 era una paz. Pues sí, no, y aparte que Hasta el Maño no se enojó porque se tomó una decisión. le negaron la Copa América. Aparte el Maño venía desvalorizado porque ese 2004 Paraguay jugó un sub-20 en Montevideo. Y estaba ganando 2-0 a Brasil y Brasil tenía 9 hombres. Y nos empató Brasil. 2-2. Y ese mismo verano Jara Zaguer clasificó contra Brasil en Chile. Entonces, ¿quién iba a decir que Jara Zaguer no dirige la Copa América? Que creo, dio una declaración de Jara Zaguer ayer, creo. Y dijo, a mí me dijeron por ahí de ayudante de Maño, pero no acepté porque éramos totalmente diferentes. Compatible. Y bueno, y esa vez fue totalmente diferente. Ahora uno ve a un Garnero, a pesar de los resultados todavía duros. Jara Zaguer vino una selección que tenía moderadas expectativas, la clasificó y ahora se habla más fuerte de lo que es reglamentariamente la no obligación de ceder jugadores a lo que podría ser la voluntad. Por eso me llamó la atención que diga hasta muchos de los que estuvieron capaz que no vayan. ¿Y quiénes van a ir? Si para muchos de nosotros fueron revelación, para mí, por ejemplo, como está recordando Rivas, fue revelación porque no alcanzó este nivel nunca. Los del medio ya lo conocíamos, me gustó colectivamente lo que hizo Leguizamón de San Lorenzo de Almagro. Muy bien. Arriba se alternaron varios, estuvo Parzajú, estuvo el de Libertad. No, y aparte, tenés 2 arqueros y después 10. Ya tenés Sí. 12 jugadores. Te faltan 6 nomás ya para completar. Claro, O sea, es de los mucho 10 más titulares, efectivo. ¿verdad? Y aparte no habían titulares indiscutibles de mitad de cancha para arriba, salvo Leguizamón y otros más. Acá me dice el doctor Pero- Joda, por ejemplo, me dice que le lleven a Almeida a Redes y se quede Kevin, dice. Por ejemplo, en la final contra Venezuela, o el partido final contra Venezuela, jugó Enzo. Sí, eso jugó. Enzo jugó y Marcelo quedó afuera, pues Marcelo Bueno, Fernández. y Enzo no venía jugando y arrancó de titular. Y ahí sumás jugadores. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, Thiago Caballero? Después tenés otros volantes, no apareció Thiago Boy. Caballero. Y entre los volantes siempre jugaron Wilder, Fabricio, Diego. De por ahí jugaba este chico Cardoso. En la fase de grupo jugó Cardoso, el chico argentino. El de Argentinos Pero Junior, no, Cardoso. ¿En serio? Sí, sí. En la defensa Y va a tener que jugar Fernando Cardoso. tenés Alexis Cantero, que jugó más poco de lo que se esperaba. O sea, ¿sabes qué? Ahora mismo, como de la euforia de vamos a medallar en París, ahora tenemos que armar un equipo con bajas. No solamente lo de Diego Gómez, por eso decía, termina siendo una especie de favor otra vez el Tata que te da la posibilidad que Garnero puede decir, no, ¿sabes? Yo me estoy jugando acá gran parte. Mira si la mayor hace un mal torneo y el preolímpico hace un buen torneo. Imagínate lo injusto que puede ser también para estos chicos que lograron la medalla, o sea, el campeonato, lo que vos dijiste, Ariel. Me estoy acercando a tu idea. Si vas a llevar los 3 comodines, a 13 jugadores de campo nomás vos vas a premiar. Si los 3 son de campo, obviamente, los comodines. 13 nomás se van a ir de esos campeones. ¿Vos qué harías? Y ya me estoy acercando a la idea. No vaya yo no voy a a comentar decir. ligeramente. No, pero... Yo ayer ya dije claramente Él dijo, en el libro de ¿verdad? gol ¿Qué? que si son 18, más salvo que se dé esta dificultad y el entrenador tiene que en su búsqueda, en la manera en que selecciona, tenga un grado de dificultad con esa cuestión de los clubes,
Si son 18, pues hay que premiar a los que hicieron el sacrificio, el eran esfuerzo. acá? 23. Acá eran 23. O sea, quedarían 5 afuera, que para vos sería injusto. Traer 5 más 3, traer, 8 claro, quedarían traer afuera. gente de afuera cuando esta gente mostró valentía, Bueno, pero entrega. reglamentariamente por lo que te permite... No, y por eso. Pero y peor si pues vos- va a ser que vos le deje, traiga 3 de afuera que no estuvieron Pero en ¿por qué va a ser peor si vas a mejorar el equipo? Claro. ¿Vos para qué? ¿Vas Es a una ir a opción que te premiar da el o vas a ir a reglamento ganar? ahí. No, ya sé. Pero que cuando va a un mundial también hay gente Y con iba a una dejarle eliminatoria, fuera a de los repente que no va. iba a dejarle afuera a los que me permitieron e hicieron el esfuerzo de conseguir el premio, de colocarme en una olimpiada. Es muy sentimental lo tuyo, porque valoro, porque en los tiempos lo sentimental todavía tiene un gran valor, pero también está el tema que si te da la posibilidad, a todos le dan, no a nosotros. O sea, a Pero Martirano 18, también pero le da la 18. posibilidad, y Martirano le debe de Pero lo mismo 18 a sus jugadores que le debe 18 Carlos Jara 18 es ayer. una lista muy cortita. Sí, es. sí. Ahora será 20, Lo que pasa 22, es que 25. acordate que vos te vas, bueno, algunos van a un hotel, ¿verdad? Importante, pero la Villa Olímpica, andar en colectivo, ¿no es? Te vas 5 estrellas y un avión para cada sede, es un mundo totalmente amateur. Entonces, como eso no permiten una delegación de 23, almuerzan. Yo veía que almorzaban a veces el fútbol, el tenis, el básquet, todos juntos. Hay mucha Antes, historia dentro yo, de la historia dentro. Sinceramente, hay de todo. yo hasta Por eso es tan especial. hasta antes que hable Elvio Paolo Rosso, yo estaba con dudas. Y ahora sí ya estoy preocupado con lo que dijo, ¿verdad? Estoy preocupado por el tema de la sesión de jugadores y compañía. Me parece que Fíjate estaba medio hasta complicado. me parece que hasta los comodines. Creo que hay más chance de que sean los Enciso, Almirón Sí. y no los, por ejemplo, Gómez, Villasanti, algún jugador de la Liga Mexicana así por allí. a mí el que me gusta, que me parece que le ponga una mano muy importante, es hablaban de Ramón. Zorrito. Ramón Sosa a mí me Ramón. gusta. Para que le dé una mano al equipo para el desequilibrio. Pero, Es o sea, diferente, ¿no? Él pero- me pero- parece, ¿verdad? Pero yo digo que Y para el justamente, fútbol de Jara ayer sería ideal. pero para el calendario va a ser más fácil que vayan los europeos que los sudamericanos. Y al Por el final, tema del sí. calendario. O sea, si el Brasileirão que no para ni, o sea, creo que solamente paraban para el submundial. No sé si el Gremio le va a decir, sí, llévate a Villasanti. O Palmeiras le diga, sí, llévate a Gustavo Gómez. Argentina tampoco va a parar. Bueno, gracias a los amigos de Buenos Aires. Primero, Paulo creo que es de Buenos Aires. Y también, a ver quién es el otro amigo de Buenos Aires. Sí, Paulo, que envía por segunda vez. Porque la ESPN está titulando ahora que Martino medio que le bajó el pulgar a la presencia de Messi en los Juegos Olímpicos. Cuando le preguntan sobre la chance que vaya Messi a París, Martino dijo, van a tener que elegir entre la Copa América o los Juegos Olímpicos. A la pregunta de Messi, para bajar un poco lo de si estoy buscando. No me extraña el Tata Martino, bien. Está en Sport Center. Bien, Tata Martino. Ese es el Tata que yo conocí. Sí. Sí, Muy bien. sí. Tengo mucha gente. Está bien. Nace con lo de Gómez, pero añade a la pregunta de Messi, que esa no llegó, parece, y dice, van a tener, ahí pluraliza, que elegir. Porque está también ahí Thiago, ¿verdad? Thiago Almada. Thiago Almada también, sí. Y después uno que se cayó, que es Redondo, que la otra vez hablamos y se cayó el pase, Federico Redondo. Pero estaban ajustando otra vez, eso me parece, para volver a ir a la carga. Es cierto, hay ciertos requisitos en la MLS que los adecuó el Inter Miami y Como para que vaya. para que pueda ir otra vez Redondo. Bueno, está el tema entonces, pero Ariel, están los 3 recupos. Sí. Es cuestión de elegir. No, yo por eso creo que todos estamos de acuerdo con la parte sentimental. Pero Sí. todos sabemos que esto se trata de ir a ganar. Y bueno, y mira, estos chicos después de 20 años nos llevaron, ganamos, No, ya sé. nos fuimos. Mira, hablamos de la mentalidad ganadora, por fin una selección que nos representa. Y resulta ser que vamos a dejar a estos. Me parece O que sea, es me una hace- contradicción. Bueno, todo bien, pero vos me vas a decir que... Todos los seleccionados tienen la misma franquicia. Vos pensás que no. ¿Vos crees que, pero Ariel, vos crees que Messi, Neymar y estos jugaron el preolímpico y después No jugaron. se sumaron y le sacaron el puesto a uno que capaz hizo los deberes? No jugaron, pero yo insisto, está tanto Mira valorado. que hay- Ahí dice historia. Chuma Pinoceño, dice, ayer llamó Bernal, dice, y ayer le criticó eso. ¿Por qué llamó Bernal? ¿Por qué por el sentimentalismo? Para ¿Por no qué? utilizar. Explícate un ¿Sabes qué? poco. No, ¿sabes qué? Chuma Pinoceño. Por el argumento ese cuando le preguntaban por Wilder.
No, ¿cómo voy a hacer eso a Piri Es más- y a Carrascal, que venían jugando? Es más, ahí está. Tiene razón el Chupa Piroseño, bien, bien. Es lo que sospecho, ¿verdad? más, Interpreto lo que... además, resaltamos de que esta es una selección distinta, que otra vez nos otorgó el ADN histórico, que juega de otra manera, que nos identifica, que nos representa con altura a la bandera nacional, al fútbol paraguayo. ¿Pero fueron los 23 o no? ¿Eh? Los 23 fueron. Que nos representaron. Claro, o sea, los 23, porque vos nos das una escala de valor. O sea, fue lo mismo Gómez que... Es más, te dice una No cosa, sé, más de no, uno no, te no va a quiero decir, venir. ¿por qué vamos a contaminarle a estos chicos con jugadores con mentalidad perdedora y que acumula fracaso en el Ahí está ganando gente Por ejemplo, con te dice, tu... Ahí está. ganando gente con tu definición. Aquí se recargó de energía el relator Ahí estuvo olímpico. bien, estuvo El bien. relator O sea, olímpico. como estaba, viste, la barra trabajando así. Adhesiones. está a Yo punto pensé, de... Dani, yo pensé lo mismo, ¿sabes qué? No sé con quién estaba hablando otra vez. Y yo dije, Gustavo Gómez. ¿Con quién era? ¿Con ustedes era? ¿Con alguien? No, con los muchachos que hablamos siempre de fútbol cuando preparamos para grabar el Quincho Rojo. Ok. Todos futboleros, o sea, máximo. Y después yo mismo me digo, ¿pero qué pasa si Gustavo viene? Que él tiene una forma en la selección de reaccionar diferente a la del capitán de Palmeiras. Y un grupo que ya tiene su liderazgo, que ya tiene sus líderes, quizás desde los futbolísticos más que desde ese grito. Viene, pega un grito de más y le miran de reojo. Y no, yo contamina el grupo, porque Gustavo no es un líder negativo. Pero modifica el grupo. Puede pasar cualquier grupo de trabajo. es Acá que te va a nosotros cohibir. tenemos una energía, todos somos diferentes, pues nos llevamos muy bien todos, más allá del trabajo. Y de repente viene alguien y quiere tratar de otra forma y nos miramos y... Hay una Eso dinámica... puede pasar, para una tensión, Eso un- puede pasar, se puede perder Es que- la es que armonía, claro, la el armonía, buen ambiente, exactamente. Claro, es que ese es el Exactamente. riesgo de los comodines. Por eso muchas veces se apela a esos comodines que son tan mega estrellas que los chicos que vienen con su dinámica propia los ve y hasta como que no dicen quién es este, sino que me quiero sacar una foto contigo. Quizá el mejor ejemplo es lo que ocurrió con Argentina, inclusive en la mayor. Pero por eso son esas grandes figuras. Es más, Carlos Gamarra era una super figura cuando va. Carlos Humberto Paredes era una super figura y, el cuando capitán selecciona era- Paredes, aquí me macizo. hace recordar que Emilio Martínez era el capitán. Claro. Y dije yo lo de Gustavo Gómez, anoten bien. Saqué la palabra contaminar jamás, porque él no es un líder negativo. Dije alterar un grupo que ya está hecho. ¿Verdad? ¿Puede pasar eso? Por eso te decía hace rato cuando preguntaba Sí. el tema de... Por eso cuando es un comodín, salvo en el arco, que a veces uno dice, mira, mi arquero no es bueno, te traigo, solés traer jugadores que son hasta admirados por esas selecciones preolímpicas, para no generar eso de esperar. Este tiene 2 o 3 años más que yo nomás y este va a venir a... Si no. ¿Qué significaba Gamarra para esa selección? ¿Qué significaba Cardoso para esa selección? Carlos Humberto Enciso. O sea, por eso también se apela a ese tipo de jugadores. Ahora, desde el lado de lo que significa, si vas a romper, Si vos me hablas de, y te estoy hablando en serio, lo lleva Richard Ortiz, por todo lo que dijo Peralta. ¿Verdad que uno de los admiración. Claro, que tiene admiración, Sí, a pesar sí, de ser sí, otra sí. camiseta y todo. Pero está lindo el tema ese porque hay liderazgo que por ahí avasalla en un grupo que ya está formado y diferente el tema. No es fácil. Pero yo no caigo a Ariel en el llevar a los 23 porque ¿qué va a decir aquel que estuvo conmigo y le dejé, verdad? Y son cosas que pasan, lamentablemente. No, yo no digo En el 23, fútbol. sino que quitar otra vez el lugar de O sea, los vos, si 18 fuera por a vos, 3. no llevar aprovecharía, solamente- ni un cupo. en esta circunstancia analizaría bien y lo más probable es que no. Le voy a dar Está el bien, mérito respetable. y Ramón el lugar Sosa a no. la gente que consiguió. Ramón Sosa jugó a la gente acá, la gente pide Ramón Sosa. Viste que yo tiré ese nombre, Fede, y el amigo Fran Maldonado me dice, ¿y qué pasa si su club tampoco no le quedan los dos meses? ¿sabes? No, es que- Todos es que estamos con también- eso, ¿verdad? El club de Ramón Sosa es más mezquino que... Claro. Hace poco una oferta de 12 palos ya Pero dijo que ¿sabes no por qué tampoco. yo, Federico? Principalmente porque Sí. es muy corta pues la lista. De 18 pues muy corta. Pero no muy daría corta una por eso. ventaja con respecto a otras. Si te vas a pelear por una medalla, no daría una ventaja. Y yo creo que igual voy a pelear con este grupo que ya demostró que Bueno, está bien, que no, tiene, está que bien, tiene está bien. Respeto temple, totalmente. que Respeto. saben jugar, que tiene mentalidad ganadora.
¿Qué haces si, por ejemplo, ya que... ¿Qué jugador puede generar admiración en los chicos de las mayores? No, pero Ya, no crean. no, No, Gamarra, el futbolista no. No crean. El futbolista no mira, Paredes, que ya era mundialista a los 22 el años. Pero el futbolista no mira como Cardoso. hincha. Totalmente. El No, futbolista mira otras cosas. todo lo contrario claro. le diré. Todo Sí. no. Vos sabés el tema de... mira, yo sé que para el público o el hincha, apellidos como Gómez, o sea, Gustavo Gómez o Miguel Almirón, genera que... Anda a preguntarle a los jugadores. Claro. ¿Qué piensan de estos profesionales? No es tan... Quisieran tener una carrera Sí. como la que tiene, ¿no? Por eso, Ariel, supongamos que Miguel Almirón dice, yo estoy disponible, ya conseguí el permiso en Newcastle. Vos le decís, no. Vos no... No, nosotros desde acá, de nuestra óptica, podemos Y acá ninguno juega cuestionar, Almirón ¿verdad? y todo el mundo sale que no juega nada en la selección, No, que es un pero te estoy fracasado, diciendo, que nunca marcó la diferencia. Un fracasado. No sé, yo cuando ponemos el hincha opina acá, No, la reacción de la pero gente vamos a es- juega en París. La No, reacción. usted está hablando del vestuario para adentro. Claro, ¿verdad? del vestuario para adentro, yo te Eso- digo, mira... eso, él- No, eso sí, dice. desde el punto de vista de como persona, para el grupo, la armonía es Desde lo sensacional. futbolístico, desde lo futbolístico. Para ellos, para toda esa gente, ¿verdad? Y sí, Y en la O vos decís, selección. no, ¿sabes qué? Supongamos, Leguizamón hizo mucho. Fue una de las figuras. Hablando Sí. de gente que no estuvo a la altura en la Sí. mayor, aunque jugó solamente un segundo tiempo contra Colombia. Él no puede ir. Él no puede ir. Ahí Claro. cambia. No, pero físicamente vas a tener que sacar a otro. Porque hicimos el cálculo. Ya sin los comodines, 5 jugadores se pierden la posibilidad de ir al preolímpico. Al olímpico. ¿Verdad? A París. Pero si hay resta, sí. Es para el con- primer recorte ya Claro, bastante pero en grande. ese caso, si hay una baja, pues ya es un poco más reconsiderable porque vas a perder un jugador importante también. Desde ese lado. Si hay baja. O sabes que para alimentar tu teoría, Leguizamón puede, pero Almirón se postula y es el puesto de Leguizamón. Vos sos la idea, no, tiene que ir Leguizamón. No tiene por qué Almirón ir si Leguizamón fue punto clave para lograr lo de Venezuela. Yo quiero jugarme por este grupo ganador. Este grupo que demostró que la selección puede jugar de otra manera, que tiene carácter, que tiene hombría, valentía y le agrega fútbol también. Y ellos, este grupo ya ganó más que todos esos grupos de jugadores que están jugando hace 4 eliminatorias. Ya ganó más este grupo. Y tiene todo el mérito del mundo para jugar las Olimpiadas. Perfecto cierre de la postura de Ariel. Perfecto. No sé si- No la comparto, pero tiene muchos argumentos importantes. Sí, pero yo llevaría. Muy bien. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Vení a comprar en Bristol. Aprovecha y arma tu combo enamorados con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta celular Samsung A05 más smartwatch, ahora solo 17 cuotas de 129.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. ¿Tenés una línea prepaga? Duplicamos los gigas de tus packs. ¿Tenés un plan en tu celular? Duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. ¿Tenés Flow? Duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2000
2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en Somieres Living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.by y en nuestras tiendas Sueño Lar. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Además, comprando Contigo Money tenés 15% de descuento en todas tus compras. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. 12:45, disculpanos, Juanma, ¿está todavía Juanma? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Saludos para todos. ¿Cómo está, Juanma? Estaba nomás extendido el tema y tenía varias aristas. Ya pasamos de lo de Diego Gómez, a ver si... ¿Y qué así que Ariel le va a reemplazar a Gómez si no se va a París con otro de los muchachos que está, ¿verdad? Que puede quedar fuera de la lista de 23, ¿verdad? Exacto. Acá no dice qué pasa si Carrero le llama a Sosa, porque todo fue pedido por Sosa. No, y sí. No, es que a Sosa lo va a pedir. Sí, seguro que sí. Pero con más razón no le va a dar permiso a Talleres. Sí, claro. Le decimos a la gente, la Copa América no tenés opción, tenés que irte. Es Martino el que da el changüí, para decirlo de alguna forma. Es como que te doy la opción de elegir, porque para FIFA no hay elección. ¿Por qué? La FIFA no quiere que el fútbol olímpico sea muy atractivo. Entonces dicen, no, nuestro torneo es Copa América, Eurocopa, la Copa Asia, la Copa África. Ahí tienen que ceder absolutamente a todos. No me interesa que la Premier está en medio de los africanos. Dicen, nosotros vamos a jugar cada 2 años porque ahí es donde facturamos. Entonces, acá se generó el debate por lo que dijo Martino y porque Diego Gómez es el jugador que es tanto fija en la mayor como capitán en la sub-23. Y porque Paolo Rosso dijo varias veces, nosotros trabajamos para la mayor. Ahí está. Sí. Igual que, a ver, y en la mayor el jefe, la sub-20 de Cerro, te diga el técnico, nosotros trabajamos para la mayor, para subir a la mayor. Y el jefe es Garnero. Esta Copa Libertadores. Claro. Copa Libertadores sub-20 y te diga, Bernay, déjame a este. Y al final de cuentas, todos vamos a estar supeditados a lo que decida Garnero para la Copa América. En cuanto a lo de Gómez. La primera elección la tiene él. Sí. Cerro Porteño, sábado. Sí, señor. Antes de pasar a por favor, porque es interesante el debate en todos los sentidos del tema de los Juegos Olímpicos, porque hace rato no vamos. ¿Y qué pasa si Cerro no llega a ganar el Apertura, por ejemplo? Mirá que la selección tiene una base importante de jugadores de Cerro. Tiene 4, de los cuales 2 terminaron siendo titulares el año pasado. Ahora en el Clásico no fue titular Wilder, pero ¿cómo haces para los Juegos Olímpicos? ¿Por qué planteas si Cerro no gana la Apertura? Y porque va a estar obligado tal vez más aún a ganar el Clausura, y Fabricio es capitán de Cerro. Más allá de la ausencia de Churín. Por lo que sí, Juanma, le decimos a la gente, el Clausura va a arrancar inclusive antes de los Juegos Olímpicos. Por eso. Pero por eso yo... Mira, si la APF no puede ni siquiera conseguir el permiso de los equipos locales, ya va a ser un caos. O van a decir, Yemen hasta tanto, porque rebelión, claro. Pero por eso, pero lo que plantea Juanma también. Pues mira que... Claro, no, yo entiendo tu planteamiento, es de Cerro. Por segundo partido consecutivo hubo críticas hacia Fernando Cubero, empates. No, además, si Cerro, ¿cómo es? Vos decís, Cerro no gana en la Apertura. Y claro, si por allí no le va bien en la Libertadores,
para el segundo semestre y vos decís ceder 2 o 3 titulares. Y claro, ¿cómo hace? El Cerro está calentísima la cosa. Con todo lo que venimos hablando, el tema de los torneos que no ganan, los clásicos. Pero los por partidos eso, más que importantes. nunca, va a ser importante la gestión y la firmeza de la APF. O va a ser la de, vamos a especular en si se da esa situación, porque fíjate que creo que Pablo Rosso se refería a otros equipos. Por eso cuando dijo, y mira, si hay un equipo que está peleando el descenso, ¿cómo le voy a sacar a ese jugador? Pero no sé si él se refería a un equipo paraguayo. Porque uno supone que el descenso se pelea ya recién en octubre, ¿verdad? Pero o sea, no es descabellado lo que plantea Juanma, porque si cada equipo va a ser egoísta o mezquino. Ah, esta no. Va a ser la gran Argentina 2016, ¿eh? Pero nosotros festejamos este logro, nos abrazamos, digo, como APF, clubes. Los clubes premiaron, dieron diploma, cuadros, banderas, sus olímpicos y después vamos a negar. No me cierra. Pero no, guardemos acá esta presunción que hace Juanma, porque todo puede pasar en el mundo del fútbol. Acá dice no pasa nada si no hay logro deportivo, dice el azulgrana. Que me envía lo de Fernandito Ovelar a la Unión Española de Chile. Sí, Unión Española, que fue ese nuevo equipo de Fernando Ovelar. Fue al Pachuca, de Cerro a Pachuca como jugador libre, lo ceden al Atlante y esta era su segunda temporada y ahora finalmente recala en el fútbol chileno, en la Unión Española, ex equipo de Churín, de Martín Palermo y compañía. Bueno, Fernando Blanco también está en edad sub-23, si le va bien, Dios. ¿Verdad? ¿Cuándo tiene? ¿20? Creo que tener 22 como máximo, voy a confirmar. No está acá su admirador. Justo salió. ¿De quién salió? No, pero admirador allí. Sería muy incoherente si después de lo que dijo... Para saber, no. Para saber la edad, digo. Claro. ¿Vos sabés qué? Fernando Velar vuelve acá cerca a la Unión Española de Chile. Sí, tiene 20 años. 20 tiene, por eso digo. Mira si anda bien en 6 meses. Juanma. No, lo traigo. ¿Dónde está Ariel? ¿Ariel con su café dónde está? Público de YouTube, ya vio a Ariel con su café. Ariel Mareco. Fernandito Velar, tu jugador, tu debilidad. Unión Española de Chile, acaba de ser presentado. Sí, he visto que le rescindió el Atlante que está en la segunda división. Y me da pena, che, la verdad me da pena. Y si él llega a jugar bien estos 6 meses, la rompe. ¿Hay lugar para él en París o no? Pero hablando en serio, me da pena. ¿En serio? Pero no, me da pena lo de su situación, porque cada vez va bajando. Ya estuvo en la segunda. Acciones totalmente caídas. Atlante está en la segunda ahora. La segunda. Qué bárbaro. Y de hecho él fue al Pachuca a las bases, como le llaman allá, ¿verdad? Atlante el rojo y azul, ¿verdad? Ese equipo dirigió Israel. Jugó Juan Ángel Potros. Paredes ahí Los Potros. Los Potros. En la buena época jugó Juan Ángel Paredes. Después de América tuvo Atlante y fue goleador de Atlante. Porque al Atlas es rojo y negro. ¿Sabes quién le fue muy bien ahí? Enzo Prono, David Mendieta, Papelito, ¿te acordás? David Mendieta, el pelirrojo. El flaquito, sí, el zurdo. No. A ellos le fue muy bien ahí. Pero ya en otra época, porque como recuerdo, fines de 90 era Atlante un club bastante importante. Y Cerro Porteño, ¿te animás a predecir cuántos cambios podría haber contra Sol de América el próximo sábado? Ayer, palabra de los muchachos de Cerro. Estaban mirando a Peralta, que tuvieron la firma de camiseta, ¿verdad, Juanma? Sí, Fabricio, Ronaldo de Jesús, Wilder Viera y Alan Núñez de Cerro Porteño estuvieron allí en el... Qué chicos serios, La verdad que vos te das cuenta cómo le va... te das cuenta que deben tener primero una educación sólida, se nota que tienen y son serios, bastante medidos, están a la altura de lo que están siendo. Sí, y se nota que en ese sentido son bien equilibrados, a la hora de declarar también son bastante, se expresan bien principalmente,
son situaciones que muchas veces no se dan en los jugadores paraguayos, en los jóvenes. Uno ve que ya son figuras a veces, incluso transferidos, y cuando llega al aeropuerto en el exterior muchas veces no da, deja mucho que desear, ¿verdad? Pero en este caso sí son jugadores, ya incluso con el caso de Fabricio Peralta, con una pasantía de una temporada en el Flamengo de Brasil, en la reserva, donde se consagró campeón de esa categoría estando en el fútbol brasileño, y esperan, en el caso de Ronaldo de Jesús y de Alan Núñez, me parece una oportunidad, ya una mayor continuidad, ver lo de Wilder si se asienta definitivamente en el equipo titular, y me parece que ya una realidad Fabricio Peralta, ¿no? Sí, Rojo Azul fue a Cancún a hacer de local, nos dice Cristian Mareco. Sí. Gran saludo para Cristian. Después, Ovelar es como el Chico Díaz, dice el Chuma Pinoceño. Ahora está de acuerdo contigo. El Chico Díaz bajando. Sí, hizo un gol el fin de semana en su equipo. Sí. Ayer. Johnny es mucho más crudo con Ovelar. Pero 20 Johnny, años, ya es casi es jugador, dice. Johnny con la gente de Cerro siempre es crudo. Cuando llegó Pinado Olimpia fue... Espera, ya le hice un mensaje, Juan Manuel. No, pero... Sería muy injusto lo sacar de todos lados, dice. A ver, ¿hay algún jugador que después se reinventó así? ¿O todos fueron carrera...? No. Nosotros hablamos siempre con un jugador que no se enoje, pero él sabe bien. El Rafa Bobadilla. Rafa Bobadilla también era, a los 15 años debutando en Olimpia, era como para ser figura de mucho tiempo y se desgastó rápido. No pongo el mismo ejemplo por Nefa, porque Nefa, bueno, también terminó rápido, ¿verdad? Pero Nefa hizo buenos contratos, estuvo en Boca, Unión de Santa Fe, después de venir de Italia, digo, Sí. que también se fue muy joven. Justo hablando de Juegos Olímpicos, Gustavo fue a Barcelona. Y no estuvo. No, y es más, allí conoce también y termina formando familia. Con el tenis. Claro. Mira vos qué lindo. Con quien justamente hoy es una de las dirigentes de alto rango del Comité Olímpico Paraguayo. Y que él está muy bien económicamente en Sí, Nefa sí. también. Y No, ya después, estamos- Juanma, no, ayúdame por favor. En la Villa Olímpica, ¿verdad? Ya, Villa Olímpica. Claro. Ayúdame un jugador así. Eric López. Pero no llegó a ser lo que era Fernando, no. No, pues como si... Fernando Velanio fue con el Kun noticia, Agüero. no, pero fue noticia mundial. Sport hizo un... 14 Noticia mundial, años. 14 años, un gol en un clásico, eso fue mundial. Yo creo que cuando iba a comentar me salían las lágrimas por estar presente en un hecho ahí, con un estadio lleno, un chico de 14 años haciendo un gol. ¿A quién es que le hizo? ¿Aguilar? Sí. Claro, Alfredo Aguilar, Aguilar. defensores. Sí, No. sí. Aguilar. El El arquero. Chico Díaz fue un suceso porque arrancó muy bien y después lo llevó el Real Madrid. Yo creo que lo de Eric López no encaja ahí. Pero estos dos fueron Rafa Bobadilla, Nefa en su momento. Lo penoso, Federico, que talento sobra. Entonces tiene que pasar por otras cuestiones. Definitivamente. El hecho de que él vaya cada vez para abajo. Y nos va a extrañar que dentro de poco lo veamos en la intermedia, ¿o qué? Porque así viene. Pero de verdad, en serio. ¿En serio te digo? Lo digo con pena porque, ¿te acuerdas? Yo había dicho por él que fue el mejor debut en Cerro Porteño después de décadas que yo he visto. Sí. Y fue yo pensé que... Un Tacuarí, por ejemplo, en escala previa a la intermedia, un luqueño. Pensé Pescado. que puede ser. Pensé que iba a ser un crack. O sea, que es un crack, pero lamentablemente no desarrolla su talento. Y si es un crack y tiene todos los atributos y las condiciones, es porque lastimosamente fuera de las canchas Y no, Unión no- Española que tiene, pasa por fuera de las canchas. Tiene Copa Libertadores, Sudamericana, que tiene. No, sabes que no tiene fe. ¿No tiene nada? No. Estuve qué pena, revisando ya. y no. Unión La Calera es el que está, pero Española no. Acá nos dice Maurito Caballero, Estuvo ahí, sí. que estuvo también en un momento para hacer el crack. El 9. Viene de perder, por ejemplo, el sábado perdió Unión Española de local ante Colo-Colo 3-0 en el campeonato chileno. Y estoy mirando ahora los jugadores que tiene, recordando que, bueno, la eterna situación que se vivió, digo eterna en ese momento de 2 o 3 años que pasaron, un periodo en donde había reclamo de dinero de Unión Española, ¿verdad? Hacia Cerro. No respondió yo ni a lo de Juanma. Unión Española, Palermo y Churín también, ¿verdad? Sí. Churín era ahí, sí. Y no, y Churín no conocía a Palermo y Palermo le dio una... Lo estabilizó.
Bueno, como goleador. Y de ahí vino Churín. Emiliano Vecchio, mediocampista, juega ahora en Unión Española. 36 años actualmente. Ex Bueno, Racing. salió ¿Y el técnico quién es? El técnico es Qué lindo estadio Unión Española. Miguel Ponce, se llama el técnico. Es chileno. Chileno. Bueno, El presidente, obviamente un español, Arturo Juarros. Y como siempre, dentro de lo que tiene que ver con una propiedad ahí en Chile. No, de hecho, ese es el club que hizo que Bielsa no siga más en Chile. Porque el dueño, que además también era dueño de un colegio, que creo que acá también tuvo su ramificación, hizo que... ¿cuál es el colegio? El polémico colegio. El que tuvo también, sí, esas repercusiones sí. de alta gama, ¿verdad? Y son todos del mismo grupo, ¿verdad? Del grupo español. Se me fue la yo creo que era Segovia, algo así. Y Bielsa dijo, no, yo llegué con Mike Nichols. Si le van a sacar a Mike Nichols y le van a poner a este señor... Jorge Segovia. Ahí está. Entonces, vos me decís Unión Española y a mí yo conecto más con esa parte empresarial, ¿verdad? Y bueno, un club que no tiene como primer punto el tema de la aspiración deportiva, sino el tema del manejo económico y todas esas cuestiones, porque se trata de exitosos empresarios. El Coto Sierra era, me dice la Surana, sí, recuerdo. Esa fue una buena época de Unión Española. Juanma, mira qué nivel, estuvo en el estadio donde jugaba el Atlante en Cancún. Olímpico Andrés Quintana Roo, que volvió a México. Olimpia jugó en 1990 contra Nacional en Santa Laura, sí señor. Es el tercer estadio con más capacidad de Santiago. El primero, entre el Nacional y el Monumental, y el de Unión Española tiene más capacidad que el San Carlos de Apoquindo. A ver... No, tranquilo, Félix, no voy a contar eso. Bueno, vamos a lo de Cerro Palestino de Chile contra Atlanta de Argentina. No, tranquilo. Palestino está a full ahora en Santiago. Juanma, Cerro Porteño. Van a jugar ya los sub-23. Cecilio vuelve. Creo que trabajó bien ayer. Contanos un poquito. Sí, yo me parece por lo que fue el partido del sábado y porque sí fue un reclamo casi generalizado. Uno cree que el retorno de Wilder Viera a la titularidad sería casi que se impone, ¿no? Reitero, el nivel demostrado por Carrascal, que me parece es el apuntado, más allá que está también allí Piris Mota, pero me parece que por los rasgos tiene un rol más defensivo, entonces me parece que puede llegar a ser regular de tapón. Y lo de Wilder por Rafael Carrascal sería un cambio que se impone. Y después el retorno de Cecilio Domínguez, que ya volvió a los entrenamientos después de casi 10 días de estar ausente, y hoy día también es una situación que se puede dar también este fin de semana cuando Cerro reciba a Sol de América en el Defensores del Chaco. Cecilio Domínguez y Wilder Viera. Después me parece que no sé si va a llegar a cambiar tanto Bernay, porque es una base que él confía. Puede ser también por el partido que hizo Enzo el sábado, que me parece de los 6 que ha disputado esta temporada ha sido el de menor nivel. De por ahí allí puede llegar a aparecer a las Núñez, pero me parece que en menor medida. Yo creo que Enzo puede continuar siendo titular. Entonces me quedo con eso, con lo de Wilder y con lo de Cecilio Domínguez principalmente para el partido del domingo. Bueno, partido complejo porque siempre uno cuando va a enfrentar a un equipo que todavía no ganó, y más que tiene un hombre que tácticamente trabaja muy bien como Humberto García. 20:45 el partido, Juanma. Sí, día sábado. Claro, ya no, el entusiasmo ya no es tanto como en la primera fecha, que había horarios, claro, que tampoco fueron los que estamos teniendo últimamente. Entonces va a ser un ambiente más o menos frío allí, y lo mismo voy para Olimpia cuando le toque jugar en ese horario, salvo lo de Encarnación, que siempre es novedad, pero
cómo está la cosa, porque ya pasó el clásico, la tabla, la punta está lejana. Hay 3 equipos por encima de Cerro, o 4. Luqueño, 4. Guaraní, 2 de Mayo, que están bien. Y General Caballero creo también, ¿eh? Lo igualó. General tiene 9. Bueno, lo igualó. Sí. Entonces, Lo igualó. hoy miraba la tabla esta mañana y dije, mira dónde está Cerro Olimpia. ¿Dónde están? Ah, no, 2 de Mayo, Guaraní, Luqueño y Libertad los que están. General Los Caballero 4. tiene 8. Ah. Cerro tiene 9. Está bien. Y Cerro está quinto, Olimpia está octavo. ¿Viste? Eso. Para entender cómo están ¿Cómo está por la el tabla? empate. Porque no es solamente porque ganó Libertad. El Mira, empate. Mira que Guaraní viene de 2 empates, ¿eh? Guaraní viene de 2. 0-0, sí. Que un empate, o sea, empate que no sirven. Tipo los empates de Bernay. Va empatando y el otro va ganando, entonces diferencia va sacando para hacerlo con rima. ¿Qué más de Cerro Porteño? ¿Qué está leyendo de Fernandito Velar, Fabio? No, estaba mirando nomás la bienvenida que le está dando en Unión Española porque estaba leyendo justamente lo que tiene que ver con el club. No veo jugadores, solo lo que te decía ya, un jugador experimentado de ex Racing Vecchio, que está ahí como un hombre, un mediocampista quizás con más nombre. Después, para mí, mucho desconocido. Aldo Jara. Sí. Aldo Jara duró poco, también un fenómeno. Aldo Jara, 15 años hizo en el Sudamericano Montevideo, 99. Él hizo proceso, su 17 Sí, después su también. 17, su 20, y después se quedó. Pues Martino jugó en el Cerro 2004 algunos partidos. Algunos. Volvió Sí, después sí, cerró. sí. Porque él fue a Copa 12 de Filigrana no jugó octubre. él. ¿Cómo? Copa Filigrana no jugó él en Cerro. Sí, puede ser. Sí. Pero era un fenómeno, 17 años tenía y era el 9. Y vos sabés que El Cerro Porteño. producto que definitivamente no dio el salto para arriba, hasta Sasá tuvo que jugar de delantero, ¿se acuerdan? Y O se sea, que convirtió. era volante, sí. Sí, Sasá era volante y se ¿Cierto? convirtió en delantero y Carlos Vaz lo mete como delantero. hizo su carrera ahí excepcional, ¿verdad? Lo de Sasá. Sí, muy bueno. Costas empezó primero. Y después siguió Tata también. No, Tata, Carlos Vaz lo mete ocasionalmente en un partido en el 2003, antes que venga Gustavo Costas. antes que venga Tata. Antes que venga Tata y que venga Gustavo Costas. Cerro jugó con la Católica. Primer partido del año. Que el Matador Núñez entró y hizo un gol de palomita. 3-2 ganó sobre la hora. Y ese partido jugó Frete como central, Walter, y Sasá como delantero. Cuando nosotros teníamos desde las inferiores como un volante con buen tiro libre. Y después con Costa destapa él y es goleador de la Copa Libertadores. Pero que primero lo pone Carlos Báez en un partido que tuve con mi amigo Rodrigo Pedroso, me acuerdo. Nos fuimos a ver Saludos, Cerro Rodrigo. Católica, que está ahora en Pedro Juan, hermano de los Cefus, acá de José. Nos fuimos de 1 de marzo y llegamos para ver, era el debut, y vos sabés que el Matador hizo de palomita a los 46 del segundo tiempo, sobre Arco Sur, me acuerdo. Arco Norte, cuando eso tocó así, 3-2 ganó Cerro aquel año, aquel inicio. Con Puente, Germán Segovia en Olimpia, sí, pero era más de entre casa. Aldo Jara metió en un clásico, no recuerdo. Hablando un poquito de lo que... No sé, por ahí te podemos... el empate a Danilo Ceballos le hizo Aldo Jara en un clásico. A eso le puedo sumar, por ejemplo, en su momento también Tomás Guzmán pintaba para más, ¿verdad? Desde su salida de acá, ¿verdad? Porque él se fue a Italia. Sí. Se fue a Italia. Y hubo un partido que Juventus ya estaba clasificado y jugó en Champions fase de grupo y para todo y era una novedad. Y a partir de ella empezó... ¿Tomás volvió Olimpia después? Sí. Después de un tiempo, sí. Sí. Juanma. Vos sabés que la familia de Tomás Guzmán es muy allegada, son muy amigos con Pachi Carrizo. ¿Por qué eso? ¿Por la religión? Por la religión, si el papá lo recibe siempre, son muy amigos de... Y ellos son de tu feudo, ¿no? Ellos son allí hasta la muerte. Sí, también. Guzmán, sí, toda la vida. Es la cantera del Fortín de Tacumbú. Sí. Sí. Él de A llevó a Juventus. Así mismo fue. Qué loco, ¿no? Directamente. Recuerdo un partido de despedida ahí en el Fortín y todos los niños cuando eso íbamos y nos sacábamos fotos, nos abrazábamos con Tomás Guzmán, un joven Tomás Guzmán. Claro que como dice Fabio, sí. En esa época sonaba muy fuerte. Y él también es producto de lo de Aldo Jara, de aquella selección esa camada, sí. sub-17 que eliminó a Brasil en el centenario. Y que después perdimos mal la final. Jugamos la final. No, eliminamos a Uruguay. Perdimos con Brasil la final mal. Sí. Sub-17
año 99. Dirigida por el recordado Cristóbal Maldonado, el verdugo. Sí. Bueno, ¿qué más después de esta miscelánea, después de este recuerdo? Mucha gente de la época recordando también. ¿Qué más, Juanma? Nos acaba de llegar, el informe a través del Departamento de Prensa del Club Cerro Porteño. Hoy a las 18 arranca el entrenamiento y será abierto los primeros 30 minutos. Vamos a poder entrar ahí a observar parte de lo que va a ser la movilización del Cerro Porteño en la jornada de hoy. Es algo que lo viene acostumbrando Bernay, al menos el primero o segundo día de entrenamiento de la semana lo abre por alrededor de 20 minutos, media hora, así que vamos a tener esa posibilidad de ir a observar el entrenamiento. Así como cuestionamos el tema de la conferencia, bien por este gesto de abrir y que puedan ver un poquito. Acá envían varios nombres. Alborno era que Zanetti lo eligió. Había quedado impresionado. Él tenía 17 años y era una presencia física zurdo aparte. Rodrigo Alborno, que hasta hace poco estuvo como lateral en Luqueño. Recorrió todos los clubes, 12 de octubre, Guaireña, Guaraní también. Nacional, casi todos los clubes. Tomás Guzmán, centro para el tanque contra Defensor Sporting, dice. Es el repechaje. El primer partido Olimpia como local, aquella Copa 2013. Gracias a Gabriel. Tomás Guzmán se retira en el 12 de octubre. 12 de octubre. Sí. Su papá y su hermano fanáticos. Siempre. Jugadores con mucho el aporte muchos talentos que no llegaron. Estos ya son más entre Casa Genes, el Gato García, sí. Gracias, Edgar. Gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos para todos. 13-10 en todo el país. Llegó a estar en un partido en el banco de... A ver, ¿quién habla? Sí, Javier Acuña, en la época del ingeniero Pellegrini, como técnico de Real Madrid, estuvo en el banco del equipo de la Casa Blanca. Con Cubiertas Cumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Cumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Cumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Cumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticamline.com. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega Pantano Limón. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red de Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones. Con la red de Dinelco, hacelo diferente. Bueno, el instante con Johnny para hablar de Guaraní, de Olimpia, que tiene que estar viajando rumbo a Encarnación, partido con Guaraní. Ayer se programaba ya la fecha del segundo fin de semana de marzo. Fabio, ¿quería decir algo? Sí, esperando justamente lo que va a ser el debut de Trinidense a nivel internacional. Una duda que puede ser una resta sensible si se confirma. Marcos Riveros. Lo van a esperar hasta último momento. Está con algunos problemas, así que
se va a evaluar su situación para poder jugar el jueves en el partido que tiene Triniense ante el Nacional de Ever Almeida, que no va a venir al país. Lastimosamente todavía se está recuperando, sí, se está recuperando de a poco, bien por el profe Ever, pero no va a poder acompañar a su equipo aquí hasta Asunción. Bueno, ¿cuándo el partido? ¿Quién juega primero? ¿Nacional o...? Nacional mañana. Nacional mañana. Y el jueves Triniense. El partido, el horario trinidense, ¿qué hora? 19 horas, Defensores del Chaco. Mejor, el Nacional antes era un equipo que venía mucho, ¿se acuerdan? Sí. Atlético Nacional. Sí, no, el Nacional... y con Almeida venía también Atlético mucho. Nacional viene siempre, sí. Pero el Nacional jugó unas cuantas veces con Nacional de Paraguay. Sí, Nacional de Quito, con Guaraní también. Y Almeida también estuvo como técnico en algunos partidos, no en todos. Jugó contra Guaraní también. El Nacional, sí. Jugó el Nacional. Hablo del equipo de los militares allí en Ecuador. El Espoli que desapareció. El Espoli era el equipo de la policía. No, hubo una vez también con Libertad. Pues yo recuerdo un saludo de Marcarían con Almeida, que habían tenido su polémica en la década de los 80 en Olimpia. Y ese saludo nos llamó gratamente la atención, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Cuando Ever se fue y le saludó a Marcarían. Ever se había enojado cuando en el 83 llega Marcarían a Olimpia y una Acá me dice Martín Foix, fíjate, contra Libertad. 2006, 2007 y 2012. Mucho. Por eso recordaba que venían mucho lo de el Nacional de Quito. Y Nacional de Paraguay una vez le ganó 5-1 a Nacional de Quito en el Atahualpa. ¿Te acuerdas, Fabio? Sí, me acuerdo. La tarea de Jorge Núñez. Jorge Núñez, el ex luqueño Cerro. Y después jugó Nacional. Sí. Le ganó 5-1. Acá está, 2006 fase de grupo 4-1, 1-1. 2007 fase de grupo 1-0, 1-1. Libertadores 2012 pre-Libertadores 0-1, 4-1. Con Libertad 5-0, acá la revancha en la olla 0-0. Goleada de Nacional sobre el Nacional, ese te vamos recordando, Johnny. ¿Cómo te va, Johnny? Federico, buen día, saludo para todos. Me tocó transmitir aquel partido en la altura de Quito. ¿En serio, Qué exhibición de la academia. ¿Quién fue el técnico, Rasle o Almeida? Rasle. Daniel Rasle. Fue el técnico y Nacional había enfrentado a River. Me acuerdo que le gana a River aquí en el último partido, ya Nacional eliminado, le había ganado al conjunto. ¿Te acordás que River tenía que ganar para pasar? Sí. Me fui a ese partido con el canciller Carlos Cantero, me acuerdo. Que el muñeco de Gallardo hizo un gol de tiro libre. Y creo que Jorge Núñez hizo el gol para Nacional. Sí, jugaba el Ogro Fabiani, jugaba en River y el técnico era Gorosito. Era Gorosito ya. Era el River que comenzaba con la decadencia, sí. Porque Gorosito lo tuvo a Fabiani en River. Hay una frase muy recordada de Gorosito sobre Fabiani. Sí. Cuando Fabiani contó que comía ensalada para bajar de peso, pero comía mucha ensalada. Y Gorosito dijo que la vaca come en pasto, digo, ¿verdad? Por Fabiani. El Ogro que andaba metido en otras cosas, aparte de jugar en River. Sí, Nacional le eliminó. Estando eliminado Nacional, le eliminó a River, me acuerdo. Apurado hasta lo de River y Gallardo, ya su último partido como jugador. Nacional de Quito tiene solamente jugadores a nivel local. Sí. No contrata extranjeros. El equipo militar. Exactamente. Muy fuerte antes. Ever Almeida lo rescató del descenso, lo clasificó a la Copa. Realmente este último ciclo fue muy bueno. Perdón, Federico. Ganaron la Copa de Ecuador. La Copa de Ecuador ganó Almeida y con eso consiguieron este cupo de Libertadores que ahora van a disputar. Sí. Y me acuerdo que Ever nos contaba que el club tenía muy poca plata, pero que ahora tipo Francia. En Ecuador están buscando muchos jugadores de color. Y incorporó 13 jugadores de la zona ahí donde está nuestro club. El nuevo club Furor de Ecuador. Independiente del Valle. Independiente del Valle. Sangolquí. Que en la zona Sangolquí hay muchos jugadores que no tenían club y él trajo 13 jugadores libres, Ever Almeida, para ascender. Ahí ascendió y muchos de esos jugadores ya habían
tenido ya una cotización muy importante. Muchos jugadores que ganaron nivel hasta en la selección ecuatoriana estuvieron con Ever Almeida, el caso de Chucho Benítez. Valencia fue el recordado Chucho Benítez también. Chucho Benítez también. Sí, él tuvo varios. y también recordando que él lo tuvo también a Ordóñez, en aquella época del Nacional cuando él llegaba recién, y que después vino a Olimpia, ¿verdad? El Corcel Negro. El Corcel Negro. Sí. Johnny, Olimpia Encarnación. Sí, el partido por la fecha 7 ante el equipo de Guaraní, rival complicado va a encontrar Olimpia, porque Guaraní, por más que no haya jugado bien el partido contra General Caballero, me tocó hacer con Fabio y no me va a dejar mentir, no jugó bien Guaraní ese partido, pero tuvo otros mejores encuentros el equipo de Bovalio, y para este encuentro Martín Palermo no va a contar. A esta altura podríamos decir es duda. Lateral derecho Víctor Salazar, que arrancó dubitativo, después se afianzó, se lesionó en el segundo tiempo, reingresó y después ya no pudo continuar siendo sustituido por Paraguay y Espínola. Si no está Salazar, Espínola sería el lateral por la zona derecha. Buen partido de Salcedo, que retornó muy bien. Barreto se afianzó. Román, misma situación que Salazar, arrancó flojito, perdiendo prácticamente por su zona, pero en el segundo tiempo se afianzó también Fernando Román. Cardoso, Ortiz, me parece que si Ortiz está en buenas condiciones va a continuar. Habría que ver si continúa el joven Alex Franco acompañando a Richard o utiliza otro volante central que podría ser el propio Matías Vera, cuestionado por el ingreso frío en este superclásico, y veremos cómo le va, si es que tiene la chance de jugar contra Guaraní. Otro cuestionado también fue Hugo Fernández en el superclásico. Me parece que a esta altura la dupla ofensiva Prato-Parsacuc se va a mantener para lo que será el partido del próximo domingo 20:45 en el Villa Alegre de Encarnación ante el conjunto de Guaraní. Bueno, importante, decías que van a cambiar otra vez lateral derecho por razones de fuerza mayor. Sí, señor. No, está trabajando bien el Tucu Salazar, Federico. Por eso está la duda si será él el titular, veremos. Y Martín Palermo ya va definiendo a los hombres, porque normalmente uno llega y dice, bueno, este es mi jugador en este puesto, el otro, si es que por allí se lesiona, sale, ingresa el suplente, pero al recuperarse, el titular retorna. Veremos qué pasa con el Tucu Salazar, si es que por allí en el transcurso de la semana se recupera bien, si recupera su puesto o va a la banca de expectativa en caso que si se recupera bien el Tucu Salazar. Bueno, me escribe el amigo Pepelo, de Pepelo y Ferro, de alto voltaje. Nos robaron el partido de ida contra River. Yo no me acuerdo qué había pasado, pero fue una mano, algo, un gol anulado en el Monumental, porque después Nacional le gana 4-2 acá, ya eliminado, pero en el Monumental le habían metido la mano a la academia, me acuerdo. A ver si el doctor Rodney Martínez recuerda algo también, como hincha de Nacional, pero fue un robo, partido de ida en Nacional. En Olimpia, Almeida también contrató muchos jugadores libres en el 2013, sí, fue después de la Copa, cuando vino el ajuste. Incluso jugaron un partido contra el equipo que dirigía el Gardenis, y ahí contrataban me acuerdo uno se llamaba Resquín y el otro era Aldo Echeverría. Rodrigo Resquín. Rodrigo Resquín, de verdad. Sí, volante por izquierda. Volante por izquierda, que jugaba aquel clásico famoso. No es el gol errado por Arnaldo Vera, no se fue contra Emelec en ese partido, Guayaquil. Al momento que erraba esa situación Vera, porque hay que decir que ya estaban goleando 5-1 creo que sí, estaba. Eso ya fue hasta inclusive después de medianoche, ya fue eso, por el horario que tiene Ecuador, sí, ¿verdad? Para jugar su partido de Copa, ¿verdad? ¿Vos te reíste? Claro, si yo estaba en la transmisión. Estaba en la transmisión y yo puse la radio y... Yo estaba haciendo el partido con... ¿Qué decía? Con el amigo Víctor. No, que era inexplicable, no sabíamos cómo explicar la situación, pero fue un partido en donde se paseó libertad. Exactamente, Regín venía de Capiatá. Johnny, el viaje... Rodrigo Regín. Rodrigo Regín. Hay una historia sobre él. A ver. No puedo contar. A la pucha. La otra vez tuviste que tener una historia de mundito aparte que no podés contar. Fabio Martí sabe. No, pero es igual que la otra dijimos, tipo, esos dirigentes te dicen, digan ustedes, ¿verdad? Digan ustedes. Johnny. Señor. ¿Qué pasó? No, Federico, fuerte.
Para que Johnny te diga así es porque Sí. ya. ¿Para qué luego dijiste, Johnny? ¿Verdad? Y la otra vez Ahí... dijo, yo tengo una historia, un mundo aparte, pero no puedo contar, güey, muy fuerte también. Vamos. no te conté, Federico, no te conté. No. Johnny, ganaste las artesanales, ¿eh? Sí, vamos a compartir con Juanma. ¿Cuándo vas a ver, estar por acá y te traigo? Sí, vamos a compartir con Juanma. Vamos a dividir. ¿Cuánto, Federico? 16 dijiste, ¿no? No, está loco. ¿No? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cómo ya Robert Harrison? La expectativa. Juanma pensó que era una también, no, eran 4. Pero artesanales, Johnny. No, Juanma. No es tinto con no guaraná. sé qué hablar, pero te salió el alma ese cuando... No, ¿qué dices? Es que te tiró un penalazo, ¿verdad? Es un penal. Estás loco, Te fusiló, ¿eh? La gran Andrea Sí. Breme te tiró bien en la No, porque esquina. tiene problema económico, ¿me podría prestar dinero? Sí, por favor. ¿De cuánto hablamos? ¿De $40,000? No, una película nunca me olvido. Pero tapaste, bien esquinado el remate. No, que Johnny sabe, las grabaciones, aparte tengo todas las grabaciones. ¿Vos acertaste los 11 jugadores, Johnny? Sí, o sea, casi me equivoqué en el lateral izquierdo, Federico, porque me decía una persona, Román, no trabajó bien. Y me parece que Sebastián Quintana estaba para arrancar en ese puesto. Y yo analizaba, bueno, es clásico, no está en buenas condiciones y me parece que va a arrancar Quintana. Pero me jugué por Román, que afortunadamente jugó y terminó el partido. Juanma tuvo 2. Yo pensé que también él había acertado, pero tuvo lo de Oviedo, lo vio Poeta Churín y no recuerdo cuál era el otro jugador. Reskin era un chapista sacrificado y Olimpia lo contrató como jugador. Linda historia de vida, nos escribe aquí Hugo Felipe. ¿Qué pasó del Killer? Dice, está lesionado Johnny, ¿verdad? ¿Para cuánto más tiene Montenegro? En principio para fines de febrero. Vamos a ver cuánto tiempo más lo lleva a Montenegro a ver recuperarse totalmente. Él renovó su contrato por todo el año 2024 con Olimpia. Bueno, ¿y qué otro jugador está esperando Olimpia? ¿Arrúa todavía no? Hay que ver su recuperación, Federico. Le faltaban días para que él pueda trabajar en la parte física y después ingresar al campo de juego, porque fue una lesión muscular, no hay que forzar al extremo, pero me parece que, no sé si para esta fecha, pero para la siguiente podríamos ya tenerlo totalmente a Arrúa entre los futbolistas a disposición del cuerpo técnico, mientras Derlis el sábado decía en el Clásico, la primera semana de las 6 el pasado, y me parece que no llega para el partido contra Ameliano, pero la última etapa, o por lo menos la última etapa de la primera rueda del campeonato sí estará Derlis González. Mira, nos envió una foto acá un oyente. Te fotografió el sábado, Yori. Lo que es la popularidad de los paparazzi. Sí. Está con tu remera amarilla, tus lentes negros, auricular blanco. Sí. Subiendo los escalones en zona de preferencia. Y el jugador que habíamos anunciado ante la sorpresa general, Capazo. ¿Cómo anda él? Capazo ya trabajó, ayer fue a practicar con el grupo, ya se metió, lo saludó Martín Palermo, exclusivamente un técnico que lo conoce seguramente, y ya está también a disposición del cuerpo técnico, totalmente habilitado. Si es que el técnico lo quiere llevar para el partido contra Guaraní, seguramente. De hecho, él venía trabajando con el equipo brasileño, podría ingresar, porque en el partido anterior contra Cerro estuvo Luis Mario Martínez en la banca de expectativa, al igual que Hugo Benítez. No sé si va a llevar a los 3 centrales, me parece que uno de ellos, o Martínez o Benítez, es sacrificado para que Capazo pueda ingresar en la banca de expectativa. Claro, porque está, a ver, hablando del nivel de la semana pasada, el segundo tiempo de Barreto y el primer tiempo y segundo de Salcedo hacen que no haya todavía una opción como para probar a Capazo, ¿verdad? Claro. Para mí fue excelente rendimiento de Barreto en ese momento donde el Cerro Porteño les cascoteaba el rancho de la Olimpia, sacó todas las pelotas, Saúl siempre firme, y como fue un partido vibrante, partido complicado, sacar un buen resultado, me parece, rendimiento individual, me parece que le podría dar la chance a Barreto y también a Salcedo para continuar. Si es que por allí el técnico decide sacar a alguien, ese sacrificado sería Junior Barreto. No sé en qué partido, pero sería la dupla Capazo-Salcedo. Es más, quizá el único error de Barreto donde no midió bien fue en la jugada del gol.
Porque él va para el salto. En el primer tiempo tuvo dos errores muy graves. También. Y después, en el segundo tiempo, hasta el gol de Cerro, sacó todo. Estaba sacando todas. Pie derecho, cabeza. Pero aparte de llegar, también algún compañero tendría que haber llegado al segundo palo, ¿verdad? También. Hubiera sido mucho para él. Barrito es un grupo en el primer tiempo, sí, lo marcamos. Y también el lateral izquierdo jugó un muy mal primer tiempo, Román, y después se asentó. Johnny, de los chicos de Olimpia, Romero tendrá que volver al banco, no puede faltar en el banco. Sí, Romero ni siquiera fue convocado para el partido anterior, Federico. Él me parece que si está en la banca, yo no mandaba al campo a Sebastián Quintana, por ejemplo. No, o en Redes. Almeida. No, en Redes mismo, si el tema es picador. Totalmente. Exactamente. En ese partido aparecieron en la banca de expectativa para ingresar, pues Espínola ingresa por el Tucu Salazar, Matías Vera juega por el joven Alex Franco, Quintana por Hugo Fernández, Redes ingresa por Fernando Cardoso y Matías Almeida por Parsacú en ese superclásico. Veremos, repito, si Juan Manuel Romero aparece ya en estos partidos, porque la gente criticó muchísimo a Martín Palermo, principalmente el cambio de Quintana, la forma como lo ubicó y también el caso de Redes, que había ingresado por Fernando Cardoso, un Fernando Cardoso fusilado, trabajó muchísimo, fue a la defensa, atacaba, cubría también la salida de Cerro Porteño, entonces tuvo que recurrir a Redes, que no cumplió, y otro criticado también fue Matías Almeida. Sí. Pero me parece que él, la crítica fue más bien por lo que hizo el reemplazado Federico. ¿Por lo que hizo él? El reemplazado, digo, Parsacú. No, pero tampoco entró bien. Yo creo que ya era otro partido, ¿no? No, por lo que hizo reemplazado, o sea, lo que Parsacú anduvo tan bien que claro, a una Almeida, diferencia. pero Almeida hay una jugada que casi termina en gol de Cerro donde él se equivoca en el pase, se equivocó mucho. Pero desde el punto de vista de la decisión en cuanto al perfil del jugador, el partido y la característica pedía de ese tipo de futbolista. O sea, no podemos endilgar a Palermo una equivocación después que ejecute mal Almeida ya es otra cosa, porque él es rápido, había espacio. El terreno estaba preparado y para él. Resolvieron mal, porque Olimpia necesitaba también a alguien que tenga la pelota, pero no había nadie de esa característica, Johnny, ¿verdad? No. Es que si vamos a utilizar, Federico, si el técnico miraba la banca de expectativa, salida rápida, lo tenías ya en el campo a Redes. Ya lo tenías. Está muy mal físicamente Redes, esto no nos dejemos pasar. Y si vamos a ir a lo que dijo Ariel recién, bueno, Palermo dice, ¿de qué juega Redes? Viendo un poco sus movimientos extremos. Bueno, este me va a aguantar una pelota allá, la que le van a tirar allá, va a ganar algunos corners, va a enfriar el partido. Ganar una falta. Sí, pero primera pelota que agarró ya... ya se veía que no podía arrancar. No estaba. Estaba con las llantas totalmente pinchadas. ¿Sí, Johnny? Una persona me decía, le pasaron una información equivocada a Martín Palermo, porque hablamos durante toda la semana de las informaciones que iba a recibir el técnico. En este caso de los futbolistas, el caso de Richard, de Olveira, experimentados, pasando informaciones al cuerpo técnico. Pero después Martín Palermo en conferencia habla de por qué el ingreso primero de Parsacú del principio y después el cambio de Matías Almeida, que la poca tarea futbolística que realizó Bruera después de la enfermedad, entonces ni siquiera para el cambio lo tuvo en cuenta al delantero argentino. Johnny, ¿cómo se llama el ayudante directo de Palermo? El ayudante, ya te digo, Fabio Martín. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque allá soy su apellido. Sí, porque creo que habrán visto también los compañeros a través del monitor en el partido. ¿Cómo recibía información ese señor, verdad? El de Kepis. El de Kepis. Y a cada instante, mira esto, mira aquello, a Palermo. Y Palermo le escuchaba. Y terminaba una jugada y iba otra vez a consultar con él qué estaba pasando. De hecho, tenía un auricular, ¿verdad? Tenía información desde arriba y también, seguro, datos que tienen que ver con los jugadores de Cerro. Y cómo jugaba, o cómo se perfilaban para ciertas jugadas, llegaba una pelota quieta y se acercaba otra vez a él, seguro para ir ordenando la zona defensiva, cómo iban a defender, ¿verdad? Muy participativo. Sí, cada rato, estuvo muy cerca de Palermo en todo momento. Sí, Martín Palermo, el ayudante principal aquí en el campo, Juan Ignacio Ayazo Parada. Ayazo, era él. Ayazo. Sí.
Bueno, Johnny, poneme en... ¿Qué hay de fútbol internacional para ver? No, hoy hay Champions. Hoy hay Champions. Hoy hay Champions. Hoy hay Copa Libertadores también, ¿o no? Copa Libertadores, tenemos. Tenemos lindo martes. Vamos a estar con Fabio ya en instantes. Fútbol argentino se fue Saba. Huracán y se ponía por Mbappé. Qué caradura que Huracán, ¿eh? No le pagó. Hay que averiguar si le pagó Guaraní a Luqueño. Y le hizo... Se había activado, ya no decía caradura que nuestro amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo que hablábamos siempre? Tiene un apellido... El presidente. Que era opositor cuando eso. Garzón, gracias Johnny. Ayer hubo un cruce con el presidente de San Lorenzo, donde participó también el Zorrito Vareiro, que dijo que para ellos el clásico no era Huracán sino Boca, lo de San Lorenzo. Pero después Garzón dijo, más bien el clásico de San Lorenzo es Riestra, dijo. Porque la cancha está al lado, clásico varial. Vos sabés que yo estaba escuchando una entrevista de San Lorenzo del Mar y me agregaba más datos Wilson, que también ya empezó a seguirlo desde el punto de vista que es muy transparente el nuevo presidente de San Lorenzo, que pone todo, publica todo por cuánto compró jugadores, y lo escuchaba decir... Y él lo tiene a Néstor Ortigosa como gerente. Y Romaña dice que le compraron en $700,000 en 3 cuotas. Y que inclusive ya recibieron una oferta por le él. ¿Compraron en 700,000? Sí, y que ya tienen una oferta por él sobre la mesa de $2 millones por Romaña. Mira que el partido que hizo Romaña contra Racing fue una cosa... Y vos sabés que algunos hinchas de San Lorenzo le decían vender, meterle... Contra Racing parecía el que llegó a Olimpia. ¿Se acuerdan que se cayó solo una jugada como lateral derecho? Bueno, y después Johnny... Federico, Estudiante le ganó a Newell's, Independiente ganó. Se ve la fecha de clásico en Argentina. Mal expulsado Vanegas. ¿En serio fue mal expulsado? Se pierde el clásico de Rosario, ¿eh? Sí. Ávalo, otro gran partido, aguantando, jugando. ¿Cómo no se son la selección, che? ¿Estamos bien con el rojo, Federico? Bien, buena campaña. Juega contra Racing de Costas el sábado. Pero ¿cuánto equipo lo que tiene Johnny? ¿Estamos bien con Independiente? Te dicen. Yo declaré públicamente mi amor al trabajo de ¿Y qué le traicionás a Defensa y Justicia? No, Defensa y Justicia es otra cosa. Esteves. ¿Y tenés algún equipo en el ascenso, Johnny? No. Solamente Defensa y Justicia. Ya. ¿Pero Defensa es de la primera? Sí, claro. Después está el Pomelo Vera, que hace golazos en Almirante Brown. Equipo dirigido por Blas Junta, ¿verdad, Johnny? Lo dirigía. Acá está. Ese fue el error. Gracias, Pepelo. Centro, el Euro Fabiani bajó la pelota con la mano y Bonanote hizo el gol sobre la hora. Ahí nació Don. No había VAR, River Nacional. Gracias, Pepelo. Me acordaba que era una mano o algo así. Encima no sabe Bonanote. Doble de falta vos. Exacto. Con la mano Fabiani y Bonanote, el enano, en Osai. Ahí ya se enojó Cristian Eduardo contigo, Johnny. Pues a Boca lo que le odias, dice. A Boca lo que no le querés. Sí, tiene razón. Boca está horrible, Boca ahora, ¿eh? Horrible. Con Diego Martínez. El cabezazo de Cavani la trae contra Lanús. Es de los técnicos de Johnny, el que tiene Boca. No, pero Johnny me dijo que no entendía por qué se fue a Boca. Mi técnico Riboneto, que pierde y gana con Talleres, todavía se sostiene. Sí. ¿Verdad, Johnny? Los paraguayos en Talleres también, lindo club Talleres. Godoy Cruz sorprende en Argentina. Godoy Cruz anda muy bien hace bastante tiempo. Perdió Talleres, Estudiante ganó otra vez, dice acá el oyente, gracias. Y la fecha del clásico, River Boca el domingo a las 5, Independiente Racing el domingo a las 5, y después hay una cantidad de San Lorenzo Huracán, Central News, Lanús Banfield. En Boca Cavani le están matando pero realmente por todas las redes. Así lo sacaron a Bruno Valdés y también a Oscar Romero, Oscar Romero comenzó a ser víctima de las redes después de ser idolatrado en muchos partidos y después terminó yéndose. Johnny, entonces el viaje el sábado, tranquilidad en Olimpia, pero ahora hay que comenzar a ganar. Claro, se arrancó no sé si proceso, decir un trabajo de un técnico con un empate ante Cerro, solamente 3 entrenamientos, porque el primer trabajo fue contacto con los jugadores, conocer al plantel. Después, recién el miércoles empezó a
a trabajar allí en el campo de juego. Entonces, un empate cayó bien, no podríamos decir tiene que ser forma de jugar en todos los partidos. En algún momento Olimpia tiene que también, no sé si jugar lindo, pero tratar de proponer un poco más. Contra Guaraní veremos cuál es el porcentaje de posesión de pelota, si es así como dice Martín Palermo, y también el caso de los futbolistas, Federico, cuándo lo tendrá a todos a disposición. Son cuestiones que seguramente el técnico va a ir mirando día a día, semana a semana. Derlich, ya sabemos, estará fuera mucho tiempo. Arrua ya podría volver. Los volantes, Ramón Martínez, el caso de Hugo Quintana, Sebastián Quintana, que estaba para arrancar de titular, no se decidió por él el técnico. Alexis Franco, que me parece, Federico, si sacamos algunos errores, si se anima un poco más, podría ser un buen acompañante de Richard. Le costó en el clásico, es cierto, pero no tiene a Olimpia otro similar a Richard, entonces hay que tratar de arroparlo con alguien joven, y me parece que podría ser ese Alex Franco. A mí me pareció que no hizo un buen partido, pero bueno, estas son cuestiones opinables. A ver, ¿cómo sabe dorar la píldora Johnny cuando habla de Olimpia? No, pero está hablando bien, o sea, está hablando de las cuestiones favorables y las desfavorables. Así que Johnny, tranquilo, cerramos. Escribime cuando estás por acá, si te traemos el premio, ¿sí? Perfecto, Federico. Podría ser el próximo sábado. Este sábado allí, entonces, ya hacemos la división correspondiente con el compañero Juan. El sábado yo vengo para la FM, sí, para las 2 de la tarde. Está con todo, Johnny. Claro. El sábado te traigo, Johnny. Perfecto, Federico. Dale, palabra. 13:40, se vienen los servicios aquí en el Cardinal Deportivo. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Respaldo total de Chacomer. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservador y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Bueno, van reportando también la gente que hay semáforos descompuestos. Está trabajando la PMT también para solucionar esos inconvenientes entre Avenida Mariscal López, San Martín y autopista. Tráfico bastante cargado en esa zona del país. También tenemos que decir que hay una manifestación en la esquina de 14 de mayo y Cerro Corá, que no está cerrado al tránsito vehicular, pero sí hay mucha gente, entonces eso hace que se pare un poquito o se tenga la precaución correspondiente para pasar en esas zonas donde hay un poco de movimientos y manifestaciones, principalmente en la zona céntrica del país. Recordemos que siempre podés cargar tu energía y tu tanque de combustible en Puma Energy.
El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ion que purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ion y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Vení al Shopping Mariscal, una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta, cantidad y calidad garantizadas. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Tarde de Liga de Campeones, octavos de final, los partidos de ida que corresponden a los otros equipos que están disputando esta zona del evento. Inter de Milán recibe al Atlético de Madrid, partidazo, 17 horas. El encuentro en el Giuseppe Meazza. No le queda mejor al Inter que se diga así, ¿verdad? Más que San Siro. PSV también juega hoy, el equipo de Países Bajos, 17 horas recibiendo al Borussia Dortmund de Alemania. Y lo que estábamos señalando también con respecto a Copa Libertadores de América, porque hoy juegan desde las 19 horas Portuguesa de Venezuela y Palestino, fase 2. Sí, fase 2 de Copa Libertadores. Portuguesa de Venezuela contra Palestino de Chile. Sí, 21:30 van a jugar Águilas Doradas de Río Negro, Colombia, ante el Bragantino de Brasil. Y también mismo horario, 21:30 horas para Always Ready de Bolivia recibiendo al Sporting Cristal de Perú. Always Ready tiene su estadio en el Alto. Sí, 4.100 metros. Que superó al del Hernando Siles, sí, exactamente. Ahí va a jugar su partido. Y también hay Premier. Hoy juega el Manchester City ante el Brentford. El calendario que tenemos para esta tarde a nivel internacional. El partido del City va a arrancar a las 16:30. ¿Cuántos delanteros tiene el City hoy? ¿Cuántos delanteros? No. Y ante... Arranca con un 9. Sí, a eso se refiere. Ante el, claro, ante el Brentford y siendo Manchester City, bueno. Está bien, igual no modifica. No modifica mucho, claro. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En crédito, amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com
créditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años, top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio, garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y el Tata Martino, técnico del Inter de Miami, se pronunció con respecto a la situación y la postura que va a tomar si es que lo van a convocar a Diego Gómez para la Copa América y a los Juegos Olímpicos. Tendrá que decidir por uno, decía el entrenador argentino. Diego Gómez tiene la Copa América y los Juegos Olímpicos. Entonces nos comunicamos, por suerte tengo mucha gente amiga y hablé con ellos y les dije, no tengo ningún problema, sabemos que a la Copa América hay que darlo y a que a los Juegos Olímpicos no. No tengo ningún problema, elijan, pero es solo uno. No puede pasarse 2 meses porque nadie lo haría. A mí, yo soy jugador pro selección, siendo entrenador de selección o siendo entrenador de club. Pero en este caso es que hay 2 competencias juntas y que implica que un jugador esté más de 2 meses, entonces ellos me van a comunicar si Daniel Garnero lo quiere para la Copa América o si Jara Zaguier lo quiere para... Bueno, tendrán que hablar entre ellos, en definitiva. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021 550 189. También
también estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunicate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Casa Marco. Para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Federico. Gracias, Edgar. Bueno, tema Gerardo Martino, Diego Gómez, Juegos Olímpicos. Hablamos con Elio Pablo Rosso, el coordinador general de las inferiores. Nos vamos. Y gracias a Dios tenemos este tipo de situaciones que son muy buenas, porque hemos tenido un gran campeonato. Se ha salido campeón después de 32 años. Martino habló personalmente conmigo apenas antes de que terminemos el torneo. Ya él previendo me dijo, por la amistad que tenemos, me dijo: negro, mirá que si se clasifican son campeones, yo no voy a poder ceder el jugador para los dos torneos. Lo dejo a decisión de ustedes en cuál de los dos lo necesitan más. O sea que él fue muy claro, como siempre. Y yo me comprometí a no exponerlo públicamente en cuanto a que tenga que decidir. Él me dio la posibilidad a mí de decidir en qué posición, en qué torneo lo queremos a Diego. Entonces, a partir de ahí, después, nosotros trabajamos para la absoluta. Yo lo digo siempre. Mi idea es que la absoluta tenga la mayor cantidad posible de variantes. Entonces, llegado el momento, Dani Garnero dirá: lo quiero para la mayor, no lo quiero para mayor, que vaya a los Juegos Olímpicos, y resuelto el tema. ¿Por qué? Porque el fútbol empezó como un juego, después un deporte era un tema económico, un tema de negocio, y un club no puede prestar a un jugador 2 meses, y tienen derecho. Entonces Martino ya me lo prestó cuando no me lo tenía que prestar, lo prestó por amistad. Entonces, que elijamos nosotros. Entonces veremos ahora cómo avanzan los acontecimientos, y lo que diga Dani Garnero resolveremos. Elvio, tenés razón lo que está mencionando, lo último, porque se nos fue ese tema cuando estábamos debatiendo aquí, que fue una gentileza de Martino, que estaba duro. Primero no iba a venir Diego Gómez, y después Martino el que allana un poco el camino para que venga, ¿verdad?, a Venezuela. Y es así. Es más, yo puedo contar algunas intimidades por mi relación con Gerardo, con el Tata. Él me dijo, perdón la expresión, sí, me caga la vida, porque si yo te doy el jugador a vos, como soy yo, se lo tengo que dar a todos los que me pidan. En principio no iba a prestar ninguno. Cuando me lo presta a mí, él se expone a que tenga que prestar a los demás. Pero me dijo, no me puedo negar, por Paraguay y por vos. Y bueno, lo trajimos. Anduvo bien, y es justo que ahora diga, para uno de los dos torneos lo presto, no para los dos. Y me parece una posición muy razonable, y como también me parece muy razonable si lo quiere llevar Dani Garnero, porque trabajamos para la absoluta. Y también escuché lo que dicen ustedes, que ya es injusto el torneo porque llevamos 18 jugadores, y aparte hay que ver qué selección podemos armar, porque esta 23 la armamos. Me costó hablar con todos los clubes que me presten los jugadores en situaciones muy complicadas, como por ejemplo Huracán, que ayer echaron al técnico. Entonces
me costó armar esa. Ahora armaremos otra selección que yo supongo que va a ser bastante distinta a esta. Pero bueno, el fútbol es así. Bueno, estamos pensando, vos cómo ves con tu experiencia, por ejemplo, los que están en Europa, van a tener, el caso de Enzo va a tener un segundo permiso, está en CISO, pensá que porque está ahí dentro de lo que Inglaterra, Francia está a 1 hora, 40 minutos, pensá que puede ser más flexible el tema o va a estar duro también ahí. Y yo creo que va a estar duro también, porque hay que ver en qué instancia están los equipos en ese momento. Si están peleando campeonato, liga, en el caso de Sudamérica, Copa Libertadores, en cambio del Champions, si pelean el descenso, si pelean el campeonato. Entonces va a ser una tarea bastante linda y complicada, pero bueno, yo estoy esperando regresar, estoy en Buenos Aires esperando regresar, empezar de a poco a diagramar el posible equipo con el cuerpo técnico, ver los mayores que podamos tener y empezaremos las conversaciones, pero no podemos hacer futurismo, yo no sé qué me van a contestar. Hoy si le pido un jugador a Huracán seguramente que me dicen que no, por Pérez, porque tienen problemas, echaron al técnico, entonces hay que esperar también cómo evoluciona esto y esto es tiempo. Empezaré. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo masivamente